Buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Estamos aquí reunidos para hablar un poco, comentar y reflexionar en torno a nuestro oficio como gestores culturales del audiovisual. En este conversatorio titulado POV, Postulas y ganas un estímulo económico, experiencias en la gestión de festivales de cine latinoamericano de no ficción en Perú. Vamos a presentar a los invitados. Contamos hoy día con la presencia de Edward Ibarra, miembro de la Asociación Cultural Bulla, director de Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción, director de Serpentina, Festival de Cine para Infancias y Juventudes Diversas, director del Archivo Cinematográfico José Antonio Portugal e integrante del equipo de trabajo del proyecto Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano. Tenemos también a Carmen Vázquez Oriol, de Trujillo, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la César Vallejo, se desempeña como realizadora audiovisual y gestora cultural, dirige y programa Atemporal, Festival Itinerante de Cine Latinoamericano, y actualmente cursa un máster en documental en Barcelona. Y tenemos también aquí a Adriana García, también de Trujillo, comunicadora social de la Universidad Privada Antenor Orrego, productora, realizadora audiovisual y gestora cultural. Participó en el programa de formación en gestión cultural 2022 organizado por el IMNA y la Embajada de Estados Unidos, y actualmente se desempeña como productora general de Atemporal, Festival Itinerante de Cine Latinoamericano. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Bueno, yo soy Valeria Marín, también programadora de Atemporal, y voy a estar moderando el conversatorio. Como venía diciendo, este conversatorio tiene como objetivo reflexionar en torno a las experiencias que cada uno de los ponentes ha tenido en la gestión cultural para el audiovisual, y más específicamente en la gestión de festivales de cine, de no ficción. Entonces, siendo las 7:10, empezamos. Así que lo que quería mencionar primero antes de empezar era que tenemos una muestra que está disponible en Atemporal, www.atemporalfestival.com, hasta el 19, hasta el 20, hasta el 26, hasta el 26. Hasta el 26 de septiembre. Así que los invitamos a verla. Es una muestra realizada de proyectos realizados en el taller videográfico de la memoria en nuestra segunda edición, que fue en junio. Así que está muy interesante. Invitamos a todos los que nos están viendo a visitar la web. Por otro lado, también quería invitar a las personas que nos están viendo, agradecerles en principio por estar viéndonos y poner bastante atención a todo lo que vamos a conversar aquí, porque estoy segura que para las personas que quieran emprender su proyecto cultural o su festival, pueden salir ideas muy interesantes. Bueno, la primera pregunta que tenía era un poco contextualizando. Carmen, como había mencionado, Carmen y Adriana forman parte del equipo de Atemporal, y Edward de Corriente, ¿no? Ambos
festivales apuestan por la no ficción. Y la no ficción entendemos que es como un género que abarca subgéneros como la videopoesía, la videoperformance, el videoensayo, experimental, y este tipo de subgéneros que juegan con los formatos y son más libres en su lenguaje, ¿no? Teniendo en cuenta que en el contexto peruano el cine independiente y su difusión es bastante baja, ¿por qué creen ustedes que es importante apostar por el cine de no ficción desde la gestión cultural? Un poco también por qué, para quiénes estamos haciendo gestión cultural para audiovisual y quiénes lo están viendo, ¿no? Podemos empezar con Edward, sí. Si te Dale, sientes. sí, sí, está bien. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias, chicas, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Es como bien compleja, creo, la pregunta en general, porque puede haber tal vez muchas posibles respuestas. Yo responderé un poco en base a mi experiencia. Para eso contaré un poquito, digamos, cómo empezamos a hacer Corriente. Bueno, Corriente es un grupo pequeño de personas que lo hace, y los que hemos estado todos los años y como que somos fijos, digamos, somos yo y Victoria Arias. Ambos estudiamos en la Universidad Nacional aquí en Arequipa, que solo hay una, y en el 2006, si no me equivoco, pasó por aquí un proyecto que se llamaba Caravana Documental, de lo que en aquel momento se llamaba el DIP, que ahora es Docu Perú, ¿no? En aquel momento se llamaba Documental Independiente Peruano, y era la segunda vez que hacían la caravana documental. La primera creo que la hicieron en Lima y la segunda la hicieron ahí en Arequipa y en la universidad. Y ellos hicieron una semana de taller y también de proyecciones. En aquel entonces, Vicky y yo y otros amigos de la universidad, pues ya veíamos cine, digamos, ya éramos como cinéfilos, pero no veíamos ese tipo de cine, ¿no? No lo conocíamos, o sea, veíamos el cine, digamos, occidental, el que normalmente uno encuentra pirateado en los cineclubes, ¿no? O en la tele, pero no teníamos acceso como, digamos, al cine documental peruano. Entonces eso fue como algo muy importante, una experiencia muy importante para nosotros, porque nos abrió como un mundo. Por un lado empezamos a conocer que había un cine que estaban haciendo personas como nosotros, y que por ende nosotros también podíamos hacer un cine, ¿no? Así. O sea, hasta ese momento tal vez estábamos viendo el cine como desde el lugar de los espectadores nomás, sin pensar que podíamos en algún momento hacer cine, ¿no? Tal vez era como un deseo, pero no como algo que pensáramos que fuera a volverse realidad. Pero luego de ver las películas que traía José Balado y su equipo en ese momento, pues nos dimos cuenta que sí podíamos hacer cine, y efectivamente las personas que participaron en el taller esa semana hicieron películas, ¿no? Hicieron varios cortos. Vicky fue una de ellas, ¿no? Yo no participé en el taller, pero sí fui a las proyecciones y pues pude, digamos, participar de esa manera, ¿no? Entonces esa fue como una experiencia muy importante para nosotros, porque nos abrió esa posibilidad, nos metió esa espina, y nos empezó como a gustar mucho el cine documental. Empezamos a ver más, empezamos a como a gestionar aquí muestras para seguir viendo, para que esa experiencia no se quede, digamos, solo en esa semana, sino como ir expandiéndola, digamos. Entonces, en principio yo diría que empezamos a hacer esto para nosotros, ¿no? Porque teníamos esa necesidad y ese deseo de saber más de este cine y de aprender y de hacerlo, ¿no? Empezamos a hacer cortos, formamos un colectivo en ese momento bueno, unas chicas que participaron del taller formaron el colectivo No Pelao, y luego yo y Vicky nos integramos como al año siguiente. El colectivo aún existe, nosotros ya no formamos parte desde hace varios años, pero el colectivo aún existe y siguen haciendo como trabajo documental, están haciendo series, me parece, ahora. Entonces, en principio yo creo que fue eso, ¿no? Hacerlo para nosotros, pero claro, luego nos dimos cuenta que podíamos hacer como cosas para nosotros que a la vez podían beneficiar a la comunidad, ¿no? Y que este cine documental pues ofrecía muchas posibilidades, digamos, de mostrar esto que es tan complejo de abordar, que es la realidad, ¿no? Que se puede entender de muchas maneras. Entonces ya en 2014 nos decidimos hacer un encuentro, que es el Corriente,
y donde ya, digamos, ya no solamente para ese momento ya habían pasado varios años, ¿no? Desde esta experiencia y ya teníamos como más intereses, más inquietudes, ya habíamos hecho algunos cortos, entonces fue como un poco por necesidad y por deseo que empezamos a hacerlo, ¿no? Y creo que en principio pensado para personas como nosotros, es decir, universitarios, estudiantes jóvenes, gente que estaba como tratando de hacer cine o interesada en el audiovisual en Arequipa, pero igual nos dimos con la sorpresa de que desde nuestra primera edición asistieron al encuentro personas de distintas partes del Perú, ¿no? E incluso de otros países. Entonces siempre el encuentro tuvo esa característica que felizmente ha mantenido hasta ahora y creo que eso ha sido como muy bueno porque ha generado como más redes, más vínculos, colaboraciones con otros proyectos, ¿no? Que hasta ahora se mantienen en gran medida y que bueno, hacen que esto vaya creciendo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, partiendo de esa experiencia, creo que el cine no ficción, pues, o en este caso nosotros empezamos a hacer para nosotros, con una necesidad de poder aprender, de conocer más eso, porque, bueno, en Arequipa, como seguramente también en Trujillo y en otras partes del Perú no existen escuelas de cine, aún ahora no existen, ¿no? Han pasado ya tantos años, pero no hay una oferta aquí. En el Perú en general no tenemos escuelas de cine públicas, ¿no? Y, y si uno quiere aprender cine, pues creo que en lugares como Trujillo o Arequipa uno tiene que agenciárselas, ¿no? Entonces uno mismo tiene que generar esas experiencias para uno mismo poder tener acceso a esas experiencias, ¿no? Que ese fue nuestro caso, ¿no? Y, y pienso que ya, o sea, traspasando el plano personal, cuando ya uno se pone a pensar en la comunidad y en la colectividad donde uno trabaja, pues creo que el cine de no ficción, que como ha dicho Valeria, se puede entender como algo bastante amplio, donde pueden entrar distintos tipos de cine, pues es muy necesario, ¿no? Creo en general, porque pienso que en general el cine es necesario para la vida, porque creo que puede hacer que vivamos mejor en distintos sentidos, ¿no? No solamente creo que es un objeto de entretenimiento, creo que puede ayudar, por ejemplo, a visibilizar luchas de pueblos originarios, puede ayudar incluso a el audiovisual en sí, no solo el cine, digamos, el audiovisual como algo más amplio, puede incluso a orientar el destino de un país, ¿no? Como fue en el caso nuestro, por ejemplo, que los Vladivideos fueron como cosas de VHS, ¿no? Registros en VHS, que derrocaron una dictadura, ¿no? Como la de Fujimori. Entonces, digo, el audiovisual tiene poder fuerte, ¿no? Y creo que puede entonces cubrir muchas necesidades o ser utilizado como para muchos fines, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues sí es necesario, creo en el presente para nuestras vidas. Ahora que ha habido pandemia, por ejemplo, ha sido muy necesario, ¿no? Para poder seguir estudiando, para poder seguir trabajando. Entonces, sin duda el cine creo que es necesario, ¿no? En muchos aspectos. Y creo que es necesario, digamos, abrir todas las posibilidades que ofrece el cine, ¿no? Y no limitarnos a lo que, digamos, nos ofrece el mercado. Es un tipo de cine muy marcado, que es el de ficción, ¿no? Podríamos llamar el de ficción comercial, que es el cine Hollywood, el cine que normalmente encontramos en las plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix, no sé, son películas hechas como para generar dinero, son una industria, ¿no? Que generan como contenidos que buscan eso, generar riqueza, ¿no? Para las personas que lo hacen, pero no necesariamente están preocupados en hacer contenidos que ayuden, por ejemplo, a los pueblos originarios, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el cine no se puede limitar a eso y creo que cuando hablamos de no ficción, a mí me gusta pensarlo así, partimos de una negación, de negar, o sea, de rechazar o de no aceptar que el cine es solo eso, ¿no? O sea, decir, bueno, yo no quiero aceptar que las cosas sean así, no acepto que el mundo sea así, no estoy conforme con que el cine se entienda solo como de esa manera. Entonces, se parte de una negación, pero inmediatamente hay un deseo, ¿no? De querer creer y de querer hacer que el cine sea también de muchas otras maneras, ¿no? Que sea poesía, que sea lucha, que sea protesta, que sea memoria. Y creo que el cine no ficción o lo que llamamos cine no ficción, pues está tras esas inquietudes y esas búsquedas. Entonces, en nuestro país, como en muchos otros, pues es necesaria la memoria, es necesaria la poesía, es necesaria también las luchas sociales, entonces, y el cine acompaña esos procesos, ¿no? O es expresión de esos procesos, o forma parte fundamental de esos procesos. Entonces, sin duda es necesario y bueno, en el Perú, en ese sentido, creo que
que mientras más espacios hayan para diversificar esta oferta, mucho mejor, porque así muchas más personas van a poder tener acceso a este cine, y así como a nosotros nos cambió ciertamente la vida, ¿no? En muchos aspectos, conocer esta experiencia de una semana, ¿no? En la universidad, pues creemos que lo que hacemos y lo que hacen proyectos como ustedes u otros que hay en el Perú, pueden también ayudar a que otras personas encuentren alternativas de vida en este tipo de cine y hagan cine o promuevan cine o se involucren con el cine, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que es pues muy bueno que hayan muchos más proyectos, mientras más hayan mejor, y sobre todo en aquellos lugares donde no hay, ¿no? En Arequipa, como decía en ese momento, no había cineclubes, sí, eran muy importantes, pero no estaban, digamos, como preocupados en este tipo de cine, ¿no? En otros cinematografías que también, digamos, no están mal. Pero ahora felizmente en Arequipa hay más oferta, ya creció la movida, por así decirlo, pero aún hay ciudades como Moquegua o como Tacna, ¿no? O como, no sé, perdón, sí, Urubamba o Apurímac, donde todavía no hay festivales de cine, no hay encuentros grandes, ¿no? O si a veces hay, es como sucede un año y luego ya desaparece. Entonces, aún en la mayor parte del Perú, pues hace falta que existan estas ofertas culturales, porque también creo, y ya con esto termino, disculpen, soy muy hablador, eh, también creo que Está es perfecto. necesario pensar el cine como un derecho, ¿no? O sea, al igual que todas las demás artes y las diversas manifestaciones culturales que hay en el país, pues los ciudadanos tenemos derecho a ser partícipes de esas expresiones y también de crear, no solamente de ser espectadores, ¿no? Sino también de tener la posibilidad de usar los medios expresivos diversos que hay para poder expresar nuestras formas de vida, para poder expresar nuestras inquietudes, para poder expresarnos, ¿no? En sentido amplio. Entonces, si pensamos que el cine es un derecho, pues en el Perú ese derecho no está garantizado aún, ¿no? Para la gran mayoría de ciudadanos. Entonces, sigue siendo un privilegio, lamentablemente, en ese sentido, porque todavía el acceso no está democratizado y mucho menos en las herramientas para hacer cine, a pesar de que ahora es más accesible que hace algunas décadas, ¿no? A pesar de eso, aún pues hay mucho trabajo por hacer para que cada vez el cine sea más un derecho y no un privilegio. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias por tu recuento, me ha parecido muy interesante. No conocía mucho de la historia de Corriente, y también tu reflexión, concuerdo con muchas de las ideas. Sí, pues, súper bello la reflexión. No sé si alguna de ustedes, chicas, quiere Sí, quizá continuar. Adriana, Adriana No, bueno, me resonó bastante, ¿no? La palabra necesidad, ¿no? Porque yo Ujú. creo que así es como surgen los proyectos culturales, ¿no? Con una necesidad. Y también, o sea, es alucinante cómo, digamos, de un colectivo, ¿no? De estos encuentros de cineclub, también se puede formar, ¿no? Y ser ahora lo que es, no es un, bueno, sigue siendo un encuentro, pero ya, digamos, con cara a, digamos, otras responsabilidades, ¿no? Quizá también eso. Eh, y bueno, desde el festival también un poquito para contar la historia temporal, pues también de alguna manera tuvimos esa necesidad, ¿no? Partimos de ahí. Que bueno, creo que Carmen también lo puede comentar más, porque de ella surgió como la idea de que nazca, ¿no? Claro, un Temporal. poquito y de ahí se fue un poquito transformando, ¿no? Con la llegada de todos ustedes que fue llegando, ¿no? Bueno, un poco yo me quedo comentando lo que dice Edward y creo que Edward también complementando, lo dijo en algún conversatorio de Corrientes, si no me acuerdo, o en alguno de los que tantos es invitado, que claro, los festivales con el tiempo se han convertido también en un tipo de escuelas de cine para aquellos quienes hoy en día hacemos audiovisuales o nos dedicamos al cine, ¿no? Y también me quedo con esa frase de que el cine es un derecho, o sea, debería estar escrito en alguna parte de la Constitución o en la malla curricular del Ministerio de Educación, que creo que eso sí, o sea, sí lo está, que el cine es una forma también de educar, ¿no? Y lo está también, un claro ejemplo acá es el Festival Serpentina, ¿no? Por ejemplo, por citarlo, ¿no?
y claro, yendo un poco a cómo surge esa necesidad, ¿no? Cómo Edward nos ha contado cómo surgió esa necesidad en Corriente, un poco también que, digamos, sembró una semilla y cierta movida en el sur del Perú, ¿no? Donde se vienen haciendo cosas interesantes vinculadas a la no ficción. Bueno, un poco aquí la iniciativa del festival, claro, también surgió en base a una necesidad y surgió en base a una historia personal, ¿no? Un poquito, porque yo siempre digo y siempre menciono de que la persona que me inculcó el cine y todo eso fue Salomón, ¿no? Fue Salomón Pérez. Y claro, yo al principio venía yo del mundo del periodismo, pero siempre me llamó el tema cultural, ¿no? Porque yo era periodista cultural. Y bueno, en ese camino pues me fue llamando un poco el audiovisual, pero no me llamaba la atención el tipo de cine que se proyectaba siempre en las carteleras, ¿no? O sea, nunca me llamó un poco esa la atención. Y claro, estos espacios justamente como los cineclubs, ¿no? Independientes que pueda haber en las ciudades, como en el caso de Trujillo, el cineclub de la Casa de la Emancipación, de la identidad regional que ahora hay, pero sobre todo los de la Casa de la Emancipación que proyectaban mucho cine francés e italiano, de alguna otra forma van alimentando un poco tu cultura cinéfila y te hacen mostrar un cine un poco diferente del que se muestra en las carteleras de cine. Pero también algo que me parece muy vital, digamos, son estas iniciativas estudiantiles que surgen, ¿no? Los cineclubes en las universidades, ¿no? El Cineclub PAU, el Cineclub de la Universidad Privada del Norte y en el caso particular de cómo surgió un poco atemporal el Cineclub en la Universidad César Vallejo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde un poco o sea, comencé a vincularme con otro tipo de cine, otro tipo de películas, y hasta empezar a hacer un corto, ¿no? Y me cuestionaba como, ¿habrá más gente de mi edad que quizá no ha tenido este acercamiento con este tipo de cine, sino que está acostumbrada siempre a ir al cine que se ve en pantallas, que no está mal, o sea, también está bien ir al cine de carteleras comerciales y ver y pasarla bien, pero este otro cine que yo sentía que se hacía con el corazón, que se hacía de otra forma, que lo encontraba también como un acto de liberación, como un acto de catarsis, o sea, ¿dónde se ve, no? Y quiénes lo hacen, ¿no? O sea, otro tipo de cine como que también era posible, ¿no? Entonces, es ahí como en mi tesis de la universidad, bueno, mi tesis de bachiller fue sobre otra cosa, pero el tesis de licenciatura, el propósito era hacer como un festival de cine, que al final, bueno, no se concluye en ese aspecto la tesis, pero siempre hubo este bichito de decir, a ver, se ha sembrado, en Trujillo hay una movida interesante, ¿no? O sea, de personas que, digamos, ha inculcado cine, porque la mayoría de gente que hoy en Trujillo hace cine es, digamos, por esa semilla que sembró Omar Forero, ¿no? Y de ahí, bueno, ya fueron surgiendo otras personas como Salomón, Martín, Fernando, que actualmente se dedican al cine. Entonces dije, pero ¿por qué no hacer algo, no? O sea, ¿por qué no hacer una iniciativa donde se difundan, digamos, este tipo de películas y que principalmente quienes lo hacen, principalmente son jóvenes, ¿no? Que están experimentando o y que sobre todo, y es algo que yo pienso que la no ficción es algo que lo puedes hacer a tu alcance, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hice mi primer corto con esta camarita de acá, y yo digo que es la cámara de culto, que yo siempre la llevo para todos lados y con esa he grabado todos mis cortos y bueno, con esta otra después. Pero esta de aquí es la que me ha acompañado siempre y digamos que este tipo de cámara fue mi acercamiento al cine, ¿no? O sea, y con este tipo de cámara fue que Salomón me dijo, ¿por qué no haces cine con esto? Porque yo me llamaba la atención, pero yo decía, pucha, pero no tengo una cámara así, o sea, esa mirada tan occidental que nos pintan de cómo tiene que ser el cine, eh, muchas veces como con este otro tipo de cine, ¿cómo lo rompes? ¿No? Entonces, como decía, oye, pero con esto también puedo hacer una película. Y yo, ¿en serio? Y bueno, al final sí, ¿no? Así surgió Los días de mi vida y todos los cortos que surgieron. Entonces dije, wow, o sea, habrá más personas seguramente como yo, no lo sé. Y es así como se fue surgiendo esta idea, ¿no? O sea, empezó en un PPT así vacío, por ahí invité a una compañera que había llevado con ella algún que otro taller,
Y bueno, y de ahí fue invitando a la gente, ¿no? Llegó Adriana, y de ahí abrimos un voluntariado, y llegó Valeria, llegó Elizabeth, llegó así un montón de gente, y que teníamos también un poco este propósito de que sea itinerante, ¿no? Que se pueda realizar en otras ciudades, principalmente en el norte del Perú, y un poco llevar este tipo de cine, ¿no? Que al menos después de esta segunda edición, o sea, vemos como que resultados, ¿no? Como que hay gente que nos dice, oye, qué bacán, ¿no? O sea, este tipo de cine también se puede hacer, o es la primera vez que tengo este acercamiento gracias a que el festival me brindó esta oportunidad. Entonces, eso es bacán, ¿no? O sea, que los propios realizadores o los jóvenes encuentren nuevos espacios para abrirse camino al mundo audiovisual, porque creo que, y eso también lo podemos decir nosotras como realizadoras, que estos espacios de alguna otra forma te van dando poco a poco visibilización, o te vas dando cuenta que, bueno, en Perú sí hay talento, ¿no? O sea, en Perú hay gente que de verdad sí se está inclinando por hacer otro tipo de cine, por contar nuevas miradas, nuevos lenguajes, por experimentar nuevos formatos. Y algo que también me gusta mucho de la esencia de este cine de no ficción, que yo creo que resume también un poco la esencia del cine latinoamericano, que es hacer cosas muy creativas pero con bajo presupuesto, ¿no? Entonces es algo que creo que tanto Corriente como Atemporal, ¿no? Visibilizan, ¿no? Y entonces, de alguna otra forma, alimentan más, ¿no? No sé si fuera de la industria, pero alimentan más a esta movida o a este sector cinematográfico. Entonces fue así un poco como surgió, ¿no? Atemporal, un poco la necesidad, que obviamente de ahí el festival se ha ido nutriendo con nuevas miradas de personas mucho más expertas, como la de Elizabeth, como la de Lorena, ¿no? Y que algo que a mí me parece importante es que creo que con el tiempo los festivales van madurando, ¿no? Como por ejemplo, nos comentabas tú, Edward, ¿no? Que como al principio también era como para la gente también de la universidad, como que está empezando, le llama la atención esto, y bueno, ahora han pasado ya tantos años, y el festival, como las películas, como las personas también maduran, ¿no? Y ahora es como que tenemos tal vez otro tipo de películas, ¿no? Es un festival, digamos, da una visión un poco más experimentada, ¿no? Entonces, un poco ya se va abriendo nuevos horizontes, ¿no? Entonces, sí, siento que toda gestión nace de una necesidad, ¿no? De identificar una necesidad de algo que hace falta a un público, y que muchas veces ese público no resulta ser tan pequeño, sino más grande de lo que uno cree, ¿no? Sí, de acuerdo. Esto de cómo es que el ser accesible, el permitirte tener herramientas y poder hablar por ti mismo, digamos, ¿no? No copiar un lenguaje gringo o un lenguaje, no sé, francés, sino copiar ni siquiera peruano de repente, ¿no? Tuyo, cómo te da autonomía, ¿no? Me parece eso que es una de las cosas, al menos personales, más poderosas que me ha dado el cine, desde la no ficción, ¿no? Y un poco aterrizando, porque bueno, digamos que hemos reflexionado sobre cómo el cine no ficción impacta en nosotros y por qué es importante, aterrizando concretamente en, en las personas, pensando en nosotros cuando empezamos, bueno, nosotros estamos más cerca de ese momento que Edward quizá, pero cuando empezamos por primera vez, requirió de muchos más sacrificios de los que aún siguen costando, pero en algún momento no teníamos ni experiencia, y estos tipos de festivales necesitan de autogestión al comienzo, necesitan, nosotras requerimos de voluntarios, no sé, probablemente Eduardo tú también, ¿no? O sea, al principio uno no tiene medios para financiar nada, no conoces a nadie o conoces a una o que otra persona y nunca le has hablado, ¿no? Yo quisiera como preguntar, concretamente, ¿qué tipo de recomendaciones podrían dar si una persona quiere empezar a hacer festivales de cine desde cero, ¿no? Recordando como la primera etapa de todo, cuando empezó todo, qué errores reconocen, qué aciertos reconocen, cómo creen que actualmente están funcionando las cosas, ¿no? ¿Está bien si empezamos contigo, Eduardo, de nuevo? Dale.
Yo creo que hay muchas maneras, o sea, digo, no me gustaría como decir, bueno, hay una forma o esto es lo mejor, ¿no? Digo, me gusta siempre pensar, así como hablamos de que hay muchas maneras de hacer películas, pues creo que está bueno pensar también que podrían haber muchas maneras de hacer gestión cultural, a pesar de que tengamos las mismas dificultades probablemente, ¿no? O sea, el corriente aún es difícil hacerlo, no es fácil. Tenemos 9 años y a pesar de que hemos encontrado cierta manera de hacerlo ya como mm, o sea, una manera en la que podemos sostenerlo, digamos, y equilibrar un poco lo que demanda el encuentro con nuestras vidas. Siempre nos cuesta igual, ¿no? Y a veces ese equilibrio es muy difícil de conseguir, pues siempre uno sigue sacrificándose, digamos, por hacer esto, ¿no? Pero bueno, porque nos gusta también, ¿no? De algún modo. Entonces, o sea, digo, no lo hacemos por una cuestión solo económica, sino como ha mencionado también Carmen y seguramente la mayoría del equipo de temporada, así como Corriente, pues antes de eso hay creo como un interés que tiene que ver más con un deseo, ¿no? De hacer cine, de hacer estas cosas. Eh, igual antes de responder a tu pregunta, pues me ponía a pensar con lo que decían antes las chicas, que también tal vez, ¿no? Hacemos esto porque en nuestro caso, y probablemente similar al de ustedes y al de muchos otros proyectos en el Perú, pues nosotros, por ejemplo, no teníamos la posibilidad de irnos a estudiar fuera, ¿no? O de ir a los festivales fuera. Es decir, no teníamos plata básicamente, ni recursos como para decir, bueno, quiero estudiar cine y me iré a estudiar cine a otro país donde sí hay una escuela de cine, ¿no? O decir, bueno, iré todos los años al Festival de Cine Lima a ver qué están pasando por allá. No teníamos esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que eso es, ahora que las escuchaba, pues me podría pensar que tal vez eso es determinante porque al ser nosotros personas que por distintos factores, no sé, sociales, económicos, de clase, de lo que se quiera, pues al no tener esa posibilidad de ir a buscar lo que queremos fuera de nuestras ciudades, pues hemos tratado de generarlo y hacerlo germinar en nuestras ciudades y en los lugares donde vivimos, ¿no? Y yo, bueno, con los años un poco me he ido convenciendo más de eso, ¿no? De que sí es importante hacerlo en el lugar donde vivo y de que es necesario, ¿no? Eh, igual con esto no quiero criticar a las personas que sí tienen la posibilidad de irse a estudiar afuera, porque bueno, el que puede que lo aproveche, ¿no? Yo lo haría si podría, digamos. Entonces no es una crítica, digamos, sino es como un pensar nomás también de dónde surgen esas necesidades que tenemos, ¿no? Y por otro lado, también me ponía a pensar que el hecho, por ejemplo, de que no haya escuelas de cine en el Perú, pues si bien es algo que se sigue exigiendo hasta el momento, ¿no? Y que hay como mucha presión y mucha como reclamo en ese sentido, pues yo creo que hasta cierto punto es una ventaja, ¿no? Porque al no tener nosotros lugares o instituciones donde, digamos, uno vaya a aprender a hacer cine o vaya a estudiar y que te digan, bueno, el cine se hace así, pues de algún modo tenemos que inventarnos nuestras propias maneras de hacerlo, ¿no? Es como que tenemos que inventar una escritura prácticamente cada uno de nosotros, ¿no? De cómo hacerlo, e inventar una manera de hacerlo. Bueno, hay algunos que tratan de adoptar las que ya existen, ¿no? Pero creo que muchos en el Perú, en vez de adoptarlas, un poco se pierden en eso y más bien están tratando como de crear sus propias maneras de hacer, ¿no? Eso me parece genial, ¿no? A mí, y yo siento que en ese sentido los festivales de cine pues cumplen un rol importante porque, claro, ese proceso de aprendizaje no puede ser solitario, ¿no? Es decir, uno no va a aprender solo ni es autosuficiente, ¿no? Entonces siempre está bueno como ver películas de otras personas, conversar con otras personas, ¿no? Escuchar a otras personas hablar sobre el cine que hacen, entonces uno va aprendiendo de los demás, pero no necesariamente en una institución rígida donde hay un maestro que supuestamente sabe y él te dice, bueno, esto se hace así o así, ¿no? Sino más bien en espacios de aprendizaje, digamos, donde se comparten conocimientos de una forma más horizontal y donde cada uno comparte su experiencia, ¿no? Sin necesidad de, de, de imponer, digamos, su punto de vista, sino simplemente como un compartir de conocimientos, ¿no? Entonces siento que eso está bueno, o sea, yo siento que eso puede, y creo que de algún modo está suscitando en el Perú, que surjan cinematografías como no muy convencionales, ¿no? Sino como cinematografías que están explorando, que están descubriendo caminos, ¿no? Y que tienen también como un sello personal, ¿no? Como el caso de, no sé, de Omar Forero, de Salomón, ¿no? Remitiéndonos un poco a Trujillo, que siento que, o el tuyo propio, ¿no, Carmen? Siento que son como exploraciones muy personales y se nota, ¿no? Eso en las películas. Eso bueno, como algunas reflexiones que tenía de lo que comentaban antes. Y respecto, pues, a tu pregunta, pues yo creo que en principio yo aconsejaría que las personas que quieran hacer esto de algún modo traten
de notar, ¿no? De darse cuenta cómo está en este momento el ecosistema cinematográfico peruano, ¿no? A mí me gusta más que hablar de sector audiovisual, de un sector, digamos, me gusta hablar como de un ecosistema, ¿no? Pensar el, digamos, el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? Como un ecosistema, así como que está lleno de personas, de profesionales, de estudiantes, de instituciones, y con quienes vamos a interactuar si es que queremos involucrarnos ahí, ¿no? Entonces, cuando uno creo que tiene claro, o más o menos claro, cómo funciona ese ecosistema, pues creo que puede empezar a ver qué posibilidades tiene para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Digamos, tenemos que estar como muy pendientes de cómo se va moviendo ese ecosistema también, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa pensar dónde se puede proyectar, ¿no? ¿Qué instituciones tienen proyectores? Cada vez nos preocupa más cómo proyectar mejor, entonces estamos pendientes de en qué lugar se proyecta bien y se escucha bien, digamos. Tienen buen sonido y buen equipo de proyección. Hay muy pocos en Arequipa o tal vez uno, ¿no? O dos, o sea, digo, no es que haya de dónde escoger tampoco. Entonces, al principio no había, cuando empezamos no habían estos espacios, que algunos son recientes, o habían espacios pero que tenían equipos de proyección muy malos. Entonces, al principio pensamos más ya dónde nos van a dejar proyectar, ¿no? Ahora pensamos más dónde nos gustaría proyectar pues ya entendemos un poco también las formas y los modos que hay de presentar una solicitud. Sabemos que hay que hacerlo con mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo antes para asegurar que esté disponible en las fechas que queremos. Sabemos que hay ciertas formalidades, ¿no? Como presentar una solicitud donde uno indica específicamente qué quiere, quién es, qué está buscando con esta actividad, cómo se va a desarrollar, y también uno tiene que ofrecer ciertas contraprestaciones, ¿no? A la institución que te va a apoyar, ¿no? Digamos, si yo estoy solicitando una sala, no simplemente creer bueno, tienen que darme porque sí, porque yo lo hago y esto tiene valor, ¿no? Sino como decir, pues bueno, este es mi proyecto, ¿no? Quiero proyectar tal fecha, si es que por favor lo tienen disponible, me gustaría para estas actividades, ¿no? Que van a ser gratuitas o pagadas, ya depende eso de cada proyecto. Y luego decir, pues bueno, yo a cambio, ¿no? Como una retribución, que me parece importante siempre pensar como en retribuir, ¿no? Pues bueno, puedo poner tu logo en tales lugares, puedo mencionar tu institución en la inauguración o las notas de prensa. Si es que tengo, no sé, si es que imprimo catálogos, te puedo dar luego de que imprimamos los catálogos unos 5 ejemplares para tu institución, ¿no? Porque hay instituciones que tienen bibliotecas, por ejemplo. Entonces, claro, hay maneras, ¿no? Entonces, si uno sabe en la ciudad donde está qué instituciones hay, ¿no? Qué instituciones culturales o qué espacios independientes o dónde hay una pared para proyectar, digamos, si uno sabe quién tiene el cañón, quién me puede prestar tal equipo, ¿no? Y si uno conoce proyectos similares que hay cerca con los que tal vez puede generar alianzas, ¿no? Pues ya le empiezan a abrir posibilidades, ¿no? Sin necesidad de que tengas dinero, ¿no? Todavía. Entonces siento que, claro, primero hay que conocer un poco este ecosistema y las relaciones que existen y las personas que interactúan ahí, las instituciones que interactúan ahí. Entonces, para eso es bueno también precisamente los festivales, ¿no? O sea, ir a los festivales, asistir a los talleres, tratar de estar, pienso en personas como muy jóvenes, ¿no? O sea, digo, si alguien recién se está involucrado en esto, pues si ven una posibilidad de un taller en su universidad, pues aprovechenla si pueden y métanse, ¿no? Si hay un festival, una pequeña muestra, un cineclub en su ciudad, pues vayan, ¿no? Traten de ir, de ver, de conversar, de conocer gente, ¿no? Aquí en Arequipa, por ejemplo, antes de que nosotros hagamos esto, pues los cineclubes cumplían una función muy importante porque ahí nos conocíamos, ¿no? Yo recuerdo haber ido a un cineclub aquí, el David Griffith, que era un cineclub del Centro Cultural Peruano Norteamericano, y ahí conocí a mucha gente que ahora está haciendo cine, ¿no? En Arequipa, y que muchos de ellos son como cineastas que yo admiro, ¿no? Como Mauricio Banda, Karina Cáceres, no sé, Cecilia Cerdeña, ¿no? Luego en la movida de artistas plásticos conocí a artistas que ahora están haciendo cine como Nereida Paza, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en la universidad, un poco como para volver nuevamente a las experiencias personales, pues más que aprender en realidad de los profesores y de los espacios que, bueno, lamentablemente cuando yo estuve en la universidad estaba pasando por un momento muy malo a nivel académico y también administrativo, entonces no fue una buena experiencia para mí al menos, pero sí como tenía por lo menos el tiempo, ¿no? Que me dejaba la universidad el resto del día,
pues lo aprovechaba para poder ir a ver exposiciones, a los cineclubes, a conciertos, a recitales de poesía, todo lo que fuera gratuito, ¿no? Y en Arequipa pues había una movida ahí interesante de gente joven, siempre la hay, ¿no? O al menos desde ese entonces hasta ahora yo creo que siempre los jóvenes están como tratando de hacer cosas. Entonces yo con mi generación, digamos, con gente que tiene en este momento entre 30 y 40 años, pues conozco a los poetas, a los pintores, a los músicos. Eh, entonces ha sido, cuando he empezado a hacer gestión, pues ha sido mucho más fácil para mí, ¿no? Porque no solamente es poder identificar, esta persona está haciendo cine, sino que probablemente era mi amigo, ¿no? O un conocido. Entonces sí es más fácil también acercarse a las personas, ¿no? Y ahora que pensaba un poco esto de Docuperú, que les contaba que, bueno, lo solemos contar siempre, pues me ponía a pensar que también de algún modo ese fue nuestro primer contacto con el cine peruano. O sea, es decir, probablemente ya habíamos visto películas peruanas antes, pero un contacto real con personas que hacen cine, ¿no? Pues probablemente fue con Docuperú. Y ahí no solo conocimos a José Balao, ¿no? Conocimos a Sofía Velázquez, a Carlos Sánchez, a Mauricio Godoy, a Javier Becerra, o sea, todos los que en ese momento eran parte del DIP. Luego ya no necesariamente siguen en Docu Perú, pero han creado otros colectivos, están haciendo películas. Digo, es gente que también ha ido creciendo, como decía Carmen, ¿no? Yo diría más como crecer en vez de madurar, tal vez. Como creciendo, ¿no? Nosotros también, entonces, claro, cuando hicimos la primera vez Corriente, pensamos en ellos, ¿no? Porque eran los que conocíamos, los invitamos a ser clases maestras, ¿no? Luego nos atrevimos también a invitar personas que no conocíamos. Creo que eso también es importante, atreverse, ¿no? No tener miedo, o sea, tampoco creer que son ídolos intocables, digamos, las personas a las que admiramos, ¿no? Y atreverse ahora con las redes sociales, eso es muy fácil, creo, ¿no? Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos creo que es como escribirles a su Facebook, ¿no? Y decirles, mira, soy tal y me gusta tu cine y hago esto, y claro, siempre es ser formal, creo yo, ¿no? Pero al inicio, sobre todo con personas que no te conocen. Y a nosotros al menos así se nos han abierto muchas posibilidades, ¿no? De invitar a personas, de, de tener ciertas películas, ¿no? Y creo que en ese sentido ayuda también mucho tener una memoria de lo que haces, ¿no? O sea, digo, cuando alguien invita a alguien, si ya están ustedes, por ejemplo, en la tercera edición, es decir, mira, aquí está nuestra web, ¿no? Mira, ya hemos hecho 2 ediciones, hemos tenido tales invitados, hemos pasado tales películas. Entonces, yo creo que muchas veces cuando alguien te invita y tú no lo conoces y no sabes que ese festival existía, por ejemplo, que debe ser el caso de muchos cineastas, digamos, que no son peruanos, que no necesariamente conocen nuestros festivales, pues si tienen un lugar donde pueden ver y encontrar más información de manera ordenada y accesible de lo que tú estás haciendo, pues probablemente les va a traer y van a decir, bueno, esto me parece que está bacán, concuerda con lo que yo pienso y bueno, ahí está mi película, pásala, ¿no? Eh, y no hay problema, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos hecho eso muchas veces, lo seguimos haciendo, pero también, claro, hay caminos más formales, ¿no? Como hay directamente empresas productoras que si uno quiere una película, pues se contacta con ellas, que es muy fácil también, entras a sus redes sociales o a sus plataformas web y encuentras los contactos y les escribes, pero claro, ahí es más una cuestión más, una transacción más fría, ¿no? Como decir, quiero tal película que está en tu catálogo, pues ellos dicen, ya cuesta tanto y pagas, te mandan la película y la proyectas. Entonces, en nuestro caso, eso lo hacemos también, pero en los menos, o sea, en la minoría de casos, ¿no? O sea, en la mayoría de casos, pues más es una relación afectiva, personal, con los cineastas, con los proyectos, con los que hacemos cosas en común, o colaboramos, ¿no? Entonces, ya para terminar nuevamente, en resumen, pues diría eso, ¿no? Primero tratar de conocer este ecosistema que es bien complejo, es muy heterogéneo y, y hay muchas personas haciendo felizmente distintas cosas. Entonces, si uno lo empieza a conocer, empieza a involucrarse ahí primero como espectador, quizás como público, ir ya conociendo personas o instituciones, pues cuando el momento de planificar algo, pues vas a tener más claro por dónde puedes empezar a hacer ciertas cosas y qué cosas, ¿no? Y claro, y también pues para, por ejemplo, conseguir fondos que se hacen necesarios si es que uno quiere hacer cosas de cierta magnitud, pues hay que formarse, ahí sí creo yo, ¿no? O sea, en cosas básicas como entender cómo se diseña un proyecto cultural, ¿no? Porque a diferencia de lo que veníamos hablando, que puede ser una cuestión más libre, cómo hacer gestión o cómo hacer una película, pues los fondos sí tienen un formato, ¿no? Establecido. O sea, uno para postular a DAFO no es como que uno propone su forma de presentar un proyecto, sino que hay ítems muy claros, algunos tienen límites precisos de número de palabras, ¿no? Entonces uno tiene que entender
como esta manera que tienen el Estado y que adopta el Estado de entender un proyecto cultural, ¿no? Que es la manera convencional, ¿no? De entenderla casi de manera similar a un proyecto de investigación, ¿no? Con objetivos, con finalidades, con un diagnóstico, con una propuesta de proyecto, con un equipo de trabajo, un presupuesto, un cronograma, o sea, digo, son cosas que uno tiene que aprender a hacer, ¿no? O sea, hacer un presupuesto no es una cosa que uno puede hacer de la noche a la mañana así de manera intuitiva, creo, ¿no? Hay, o sea, aprender a manejar un Excel, digamos, ya es básico, ¿no? Entonces, si no sabes usar el Excel, por ejemplo, pues probablemente vas a tener desventajas, ¿no? Entonces, esas cosas sí hay que aprenderlas, tampoco es tan difícil, o sea, digo, no, no es que va a ser, muy difícil, muy complejo, no, no, me parece que no es complicado, ¿no? Es como entender más o menos cómo el Estado está entendiendo esto para poder entrar en diálogo con el Estado y poder acceder tal vez a ciertos fondos públicos, ¿no? Igual eso podría cambiar. Creo que en ciertos aspectos la comunidad cinematográfica del Perú ha conseguido que ciertas cosas cambien, ¿no? Pero creo que eso lo vamos a conversar un poquito más adelante. Pero bueno, esas serían como mis sugerencias y recomendaciones. Sí, justo yo quería también, estaba como notando aquí algunas ideas mientras escuchaba a Eduardo hablar sobre todo, ¿no? De la gestión, que es algo que también he ido aprendiendo en el camino, porque tipo, tampoco hay como tantas oportunidades para estudiar en sí gestión cultural como tal, ¿no? Entonces nosotros, al menos desde la experiencia temporal, y hablo de manera personal, gestión cultural como tal, pues le he aprendido en el camino y bueno, ya me he ido formando, digamos, de una manera profesional, pero recién, ¿no? Y bueno, algo que también quería resaltar, sobre todo por esto de hablar, ¿no? Digamos, de las posibilidades que hay para hacer gestión cultural con, yo creo que es más como definir bastante, ¿no? El tipo de proyecto que quieres, ¿no? De acuerdo a esas necesidades que se conversaban, por ejemplo, nosotros tenemos esa necesidad como en común del cine de no ficción, pero quizás otros proyectos también tengan otras necesidades, ¿no? Según el territorio, ¿no? Según ya como cada proyecto tiene una necesidad propia, ¿no? Entonces es eso también. Y bueno, quería como acotar eso, antes de que se me vaya la Sí. idea. Y sí, está genial, ¿no? O sea, siempre la necesidad como es la base y un poco quería como que agregar a lo que decía Edward sobre este tema de las relaciones, ¿no? Mencionó una palabra clave, lo que es relaciones. Y ayer justo con las chicas estábamos reflexionando sobre eso. Al fin y al cabo, este tema de la gestión cultural, el arte en general, incluso hacer cine, se basa en las relaciones humanas, ¿no? O sea, en cómo tú motivas o cómo tú como gestor tienes que tener un olfato, en el periodismo lo llamamos como olfato periodístico, pero en la gestión cultural tienes que tener como que un olfato y digamos un don de simpatía con la gente para hacer que ellos confíen en tu proyecto, ¿no? Y se puedan sumar y puedan aliar y se puedan subir al coche contigo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todo es relaciones, ¿no? Relaciones para, incluso para que alguien te pueda prestar un proyector, para que alguien pueda prestarte sillas y así dentro de este hermoso gesto, este hermoso don de crear relaciones humanas, puedas también crear un proyecto, ¿no? Un proyecto cultural, ¿no? Por eso es que el arte y la cultura, pues creo que la base también son las relaciones humanas, ¿no? Como tú intercambias, por ejemplo, esto que estamos O haciendo ahora también, contigo, Edward, ¿no? uh-huh. De estar conversando y estar intercambiando, ¿no? Y conocer este ecosistema y verlos como aliados, ¿no? Como aliados, digamos, porque eso es lo que necesita en general el Perú, ¿no? O sea, que al menos en el ámbito cinematográfico, que nos veamos como aliados, como equipo, y no de repente como competencia, ¿no? O sea, saber que hay un mercado, ¿no? Que, o sea, hay muchas necesidades, obviamente Perú tiene muchas necesidades en lo que respecta al arte y al contrario, impulsar para que más personas se vayan sumando y puedan cubrir estas necesidades, ¿no? Entonces, un poco eso quería agregar, ¿no? Como que estos tipos de proyectos, al fin y al cabo, se basan en las relaciones humanas, ¿no? Que tienen como base. Y Adriana también quería acotar algo. Sí, iba a decir, o también saber comunicar, ¿no? Porque parte de lo que nos ha pasado, digamos, en esta experiencia de la segunda edición, fue como tuvimos algunas falencias, ¿no? En la comunicación, quizá que, bueno,
se habrá notado o no, pero internamente como que también hicimos esa reflexión de que hemos fallado como al comunicar las cosas, ¿no? Porque los proyectos, digamos, tú puedes tener un proyecto, ¿no? Que puede estar financiado, que puede estar todo muy bonito, pero si no sabes cómo comunicar ese proyecto, pues de nada va a servir, ¿no? Y eso es algo súper importante, creo yo, que también se debe como pensar mucho, ¿no? Sí, y es bien difícil. Nosotros también sufrimos con eso, ¿no? O sea, digo, Claro, a y veces difícil uno también. confía, uno a veces que confía mucho tal vez en los medios, ¿no? O sea, uno puede tener, no sé, redes sociales y publicas algo en Instagram y le dan, no sé, muchos likes y uno dice, ah, va a ir mucha gente, ¿no? Pero al final, muchos de esos likes probablemente hasta es gente que ni siquiera vive en tu ciudad, ¿no? Entonces, eh, es complicado, para nosotros es uno de los aspectos más difíciles hasta ahora, ¿no? Cómo comunicar, sobre todo cómo hacer que más personas se enteren o que más personas vayan, ¿no? A pesar de que en varios momentos hemos conseguido que hayan salas llenas o como mucha gente participando, mucho interés, pues en otros también ha sido como muy poca gente, ¿no? Entonces, hay que entender también que las comunidades pues son complejas, ¿no? Uno puede creer que van a conectar rápidamente con lo que uno está proponiendo. A veces pasa, a veces no, ¿no? A veces no conectan simplemente y ya está, ¿no? No les interesa tal vez. Entonces, ese es un aspecto siempre complejo. O sea, digo, también va a ser difícil, ¿no? O sea, digo, no va a ser una cosa simple. Porque cualquier proyecto siempre va a tener sus dificultades. Depende también dónde se haga, ¿no? Digo, en un lugar donde no hay cineclubes, por ejemplo, donde no hay cierta costumbre o práctica cinéfila, pues va a ser más difícil como empezar a abrir estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, antes nos costaba hacer funciones antes de las 7:30 de la noche o antes de las 7, porque en el momento en el que comenzamos, los centros culturales cuando pasaban películas o cuando inauguraban una exposición o cuando hacían algo, normalmente lo hacían a partir de las 7 de la noche. Entonces algo antes de las 7 era como impensable, la gente no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Cuando empezamos a hacer funciones por un tema de que teníamos mucha programación, ¿no? Y ya no nos cabía pues para todo programarlo en ese horario, digamos, sino que teníamos que programar cosas más temprano para poder proyectarlas también. Pues hicimos, no sé, proyecciones a las 5 de la tarde, ¿no? De 5 a 7 y a los primeros años era como muy difícil, ¿no? No iba nadie, iban 2 personas, entonces hasta ahora cuesta eso porque o sea, las costumbres son muchas veces muy fuertes, ¿no? O acá también me ponía a pensar que en Arequipa, por ejemplo, todo está centralizado en el centro de la ciudad, ¿no? Valga la redundancia, los centros culturales están como a 2 o 3 cuadras, ¿no? Uno del otro. Entonces, en unas 10 cuadras a la redonda tienes ahí casi todos los lugares donde normalmente exhibimos. Y cuando aparece un espacio cultural fuera de esas 10 cuadras, a pesar de que pueda estar en el mismo centro todavía, pero digamos esté en la cuadra 11 o 12, ya dentro del imaginario de muchas personas es como que, no, ya es muy lejos, ¿no? Ir ahí, ¿no? A pesar de que es como caminar 2 cuadras más, digamos. Entonces, a veces cuesta como romper esas costumbres o ir instaurando como nuevas prácticas, ¿no? También. Entonces, nosotros hemos probado eso y bueno, muchas veces ha sido muy difícil, digamos, y otras veces pues sí ha funcionado, ¿no? Entonces, hay muchos factores, o sea, eso también es un poco lo entretenido de esto, ¿no? O sea, digo, uno siempre está como con muchos retos ahí para resolver y todo, a veces es muy desbordante y pues nos termina fulminando, ¿no? Físicamente y de muchas maneras, pero otras veces pues es bacán como sortearlo y conseguirlo, ¿no? Y bueno, yo quería agregar algo que lo dije, pero que también me parece como importante, así como poner énfasis en eso, a raíz de lo que decía Carmen, o sea, sí es muy importante las relaciones, ¿no? Al menos en nuestra manera de hacer, creo que es como lo que se llama una gestión cultural colaborativa, ¿no? Que tratamos de establecer, creo, colaboraciones porque los fondos no alcanzan y siempre va a ser necesario como generar alianzas, ¿no? Y si no tienes fondos, mucho más, ¿no? Eh, y entonces siento que siempre es importante también tener presente el tema de la reciprocidad, ¿no? O sea, que si alguien te está apoyando en algo, pues en algún momento ese apoyo hay que devolverlo, ¿no? O en ese mismo momento tratar de maneras de ser recíprocos, ¿no? Con lo que alguien te está dando, ¿no? O con alguna institución. Y yo creo que en ese sentido podemos aprender mucho, ¿no? De ciertas prácticas, por ejemplo, de los pueblos originarios que ha habido aquí en el Perú, ¿no? Como
estas prácticas que hay en el Ande de que, digamos, toda una comunidad trabaja la tierra de una familia y luego esa familia también tiene que trabajar cuando la comunidad la convoque para trabajar la tierra de otro familiar, de otra familia, digamos, y así se van colaborando colectivamente todos y hay un beneficio individual y también colectivo, ¿no? Creo que no recuerdo ahorita el nombre exacto, se me ha ido, creo que se llama Minca o Mita, pues, no me acuerdo, Minca creo que está Minca, Minca. y Minca, ¿no? Y así, ¿no? O, por ejemplo, no sé, seguramente ustedes también lo han visto, pero al menos aquí en Arequipa, yo he vivido siempre en barrios populares y recuerdo que en el barrio donde está la casa de mi mamá, pues los techamientos, por ejemplo, eran así, ¿no? Cuando alguien iba a techar su casa, así sin necesidad de que tú le pases invitación, digamos, a los vecinos ni los convoques, había como un acuerdo tácito de que si algún vecino ese día te podía dar la mano, pues iba, ¿no? Entonces uno empezaba el techamiento, uno estaba ahí con su trompo, no sé, moviendo el cemento y veías cómo los vecinos iban apareciendo, iban acudiendo, iban cogiendo o trayendo incluso su balde, iban llenando el cemento en el techo, ¿no? Y es un trabajo duro, es un trabajo difícil, o sea, no es una cosa, es una cosa que te va así doler físicamente, ¿no? Hacer eso, pero los vecinos lo hacían, ¿no? Entonces, eso era lindo de ver, ¿no? Ese espíritu de comunidad, de barrio, ¿no? Entonces, yo siento que de esas prácticas podemos aprender y de hecho en la gestión cultural se hace mucho eso también, ¿no? Entonces siento que eso es muy bueno, sobre todo en contextos precarios como el peruano, ¿no? Donde no va a haber fondos siempre, o si hay fondos no van a ser suficientes, ¿no? O donde simplemente no va a haber fondos, ¿no? Entonces nos vamos a tener, creo que enfrentar siempre con esa situación. El país no va a cambiar tanto, ¿no? De la noche a la mañana, son procesos largos normalmente esos tipos de cambios. Entonces creo que ya también las personas que quieran empezar a hacer gestión cultural pues tienen que tener eso presente y ver las maneras de encontrar alternativas, ¿no? Para eso. Y también pensar que la misma gestión uno puede establecer otro tipo de prácticas, ¿no? Hay un proyecto bien bacán en Cusco que se llama Enero en la Palabra, si no me equivoco, que es un festival de poesía, ¿no? Y alguna vez un amigo que estuvo a cargo de la dirección del festival me contó que la dirección de ese festival se lo iban encargando a otra persona de la misma manera o de manera similar como se encargan las fiestas patronales, por ejemplo, ¿no? Que hay como un cuaderno y que digamos, cada año al finalizar el festival o al finalizar la fiesta, pues hay como personas que se votan y dicen, ya, yo al siguiente año voy a ser el mayordomo, ¿no? Y yo me voy a encargar de organizar la fiesta, ¿no? La cruz, la fiesta patronal, y hay otros que dicen, ya, yo voy a traer un castillo, o yo voy a hacer la misa, o yo voy a pasar, no sé, la comida, ¿no? Entonces, este festival un poco se organizaba así, entonces era como, un año se hacían encargados unos, digamos, como dije, mayordomos, por así decirlo, y abrían el libro para quienes saberse voluntariamente se lanzaban para ser los organizadores de la siguiente edición, ¿no? Entonces eso me parecía increíble, ¿no? Cuando lo escuché. Entonces seguramente hay proyectos que aplican ese tipo de formas de gestionar también, y que también lo hacen sostenible, ¿no? Porque claro, tú puedes un año bancarte la organización de un festival así, tal vez no vas a poder hacer todo el tiempo, pero al menos un año sí, entonces pues te ofreces, ¿no? Y el siguiente año lo hará otro y así se va como también haciendo un proyecto colectivo, ¿no? Bonito, entonces pienso que hay esas formas también, ¿no? O sea, digo, no todo tiene que ser la forma que el Ministerio de Cultura propone, que siento que el Ministerio de Cultura al adoptar un formato, pues de algún modo ya está limitándonos también a pensar los proyectos de cierta manera, ¿no? Lo cual creo que hay que tratar de no acomodarnos tanto tampoco en eso, ¿no? O sea, digo, porque el día que el Ministerio caiga, que puede ser en cualquier momento, lamentablemente, con lo poco sólido o lo poco sólidas que son las instituciones en nuestro país, pues si no hemos encontrado otras formas de hacer o aprendido otras formas de hacer sin el ministerio, pues muchos proyectos probablemente van a desaparecer, ¿no? Entonces, no sé, nosotros al menos nos ponemos en esos escenarios también a veces, ¿no? Como pensar, pues bueno, ¿qué hacemos si al siguiente año no hay DAFO, ¿no? Y ver si se hace o no se hace también, no sé. Yo siento que está bueno como tratar de aprender también de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos que han construido ciudades enteras así también, ¿no? Qué Sí, bonita reflexión. sobre lo que decías del trabajo, me equivoqué, perdón, era AINI. Es AINI el trabajo comunitario, porque Minca creo que era forzado y Mita también era forzado, no recuerdo bien la diferencia, Claro, pero claro, claro. La mitad era lo del trabajo de las minas, que era totalmente todo lo contrario. Sí, bueno, gracias sí, por sí. la aclaración. Sí, sí. Sí, bueno, me refería Eh, más a Laini. Sí. y de hecho, ya que ya lo mencionaste, queríamos
profundizar un poco más en el tema de la DAFO, de los fondos, de los estímulos económicos, porque si bien es cierto todo lo que nos comentas ahora de lo poco sólidas que son las instituciones, igual creo que en este momento es una gran oportunidad de financiamiento para muchos proyectos, ¿no? Entonces, sí, no, bueno, en me gustaría, Edward, que tú nos expliques un poco a raíz de tu experiencia en esto, cuáles son actualmente como los parámetros en los que la DAFO está dividiendo estos concursos, ¿no? Porque hay no concursables, concursables, y esto que te explicaba antes, que me marea un poco a mí incluso, sería chévere que un poco nos puedas aclarar cómo está funcionando el formato. ¿Se me escuchó bien? Perdón. Sí, yo te escuché bien. Sí. Bueno, para empezar hay como, sí, muchas posibilidades en este momento que el Ministerio ofrece, ¿no? No solamente a través de los fondos de DAFO, sino hay otros fondos también. En el Ministerio de Cultura hay varias direcciones, ¿no? Una de ellas es la Dirección del Audiovisual, que es lo que llamamos DAFO, ¿no? Que son como las siglas, que es Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios. Pero hay otra dirección que es Dirección de Artes, que me parece se encarga más de lo que son las artes plásticas, las artes escénicas, la música, ¿no? Y hay otra que es la Dirección del Libro. Y aparte hay pequeños programas como el programa Puntos de Cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos que menciono, pues tienen fondos. No solo DAFO es la que convoca fondos. Bueno, dicho sea de paso, estos fondos existen gracias a la ley del cine, porque no hay una ley, digamos, de las artes plásticas, ¿no? O no hay una ley de las artes escénicas, lamentablemente. Debería existir, ¿no? Así como existe la ley del cine, pues debería existir la ley para la música y para las demás áreas, ¿no? Pero felizmente en la nueva normativa de la ley del cine que rige actualmente, en alguna parte, si se revisa bien, se dice que además de los fondos para cine, se van a disponer cierta cantidad de fondos para las artes escénicas, las artes plásticas, para precisamente esas otras artes, ¿no? Entonces, como que un poco de yapa dentro de la ley del cine, ya han puesto algo que posibilite de destinar fondos también a las otras artes, ¿no? Entonces, para empezar en ese sentido, los que hacemos cine dentro del Perú ya de por sí tenemos posibilidades o más posibilidades que otras personas, ¿no? O sea, gente que hace poesía, que hace música, que hace teatro, que hace pintura, grabado, no tiene la misma cantidad de fondos disponibles, ¿no? Y sus fondos son recientes. Estos fondos existen desde el 2019, me parece. Entonces, mientras que los de DAFO deben tener por lo menos 10 años, ¿no? ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, pues sí es cierto también que en otros países como Bolivia, por ejemplo, no existen fondos así, ¿no? De hecho, un amigo boliviano con el que hablaba hace unos meses, le comentaba yo, ¿no? Que hay este fondo de promoción internacional, que si te seleccionan en tu película en cierto festival y ese festival está en la lista que valora DAFO, DAFO casi prácticamente automáticamente te da el dinero, ¿no? Es uno de esos fondos automáticos, ¿no? No tienes que concursar, sino que tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, si tú cumples los requisitos, que básicamente es eh, comprobar que tal festival te ha invitado y que tu película quedó seleccionada y presentar un presupuesto de cómo vas a gastar los fondos para poder ir y promocionar tu película, pues te los da, ¿no? Y este amigo de Bolivia me decía, qué rico lo que tienen ustedes allá, ¿no? O sea, como diciendo, no, estupendo esto, ¿no? Increíble, ¿no? Y claro, es cuando uno lo tiene, pues no lo valora, ¿no? Como el fondo de formación también, ¿no? Que te dan dinero para poder ir a estudiar una maestría, un taller o algo fuera, pues hay países que eso no lo tienen. Hay países incluso que tienen fondos, pero que no tienen ese tipo de fondos, por ejemplo, ¿no? Hace poco el director del acervo cinematográfico de la Cineteca me contó que ese fondo no existía en México y que cuando él vino aquí el 2019 a un encuentro de cinetecas, le sorprendió que existiera un fondo así, ¿no? Y que ahora ya existe algo similar en México, ¿no? Entonces, y eso que México tiene una historia de fondos mucho más antigua que nosotros, ¿no? O creo que hay también países donde no existen, por ejemplo, fondos como para obras experimentales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siento que, claro, parto así como por ver las cosas buenas, ¿no? De DAFO, o sea, hay cosas positivas, las personas que trabajan en el ministerio, al menos en esa dirección, a mí me ha parecido, al menos en mi experiencia, que siempre he encontrado, hay personas, creo que tienen también como ese espíritu de mejorar, de hacer las cosas mejor, de beneficiar lo más que se pueda, ¿no? Con su trabajo a la comunidad cinematográfica, ¿no? Entonces yo por ese lado, pues siempre he agradecido a DAFO ese trabajo, ¿no?
Pero también por otro lado siempre, sí, o sea, o constantemente he sido crítico con varios aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este año, el Fondo de Gestión Cultural, que hasta el año pasado tenía dos categorías, que era la anual y la multianual. Este año se ha creado una nueva categoría, o un nuevo fondo, en realidad, que es como un fondo automático. Pero para crear este fondo automático han eliminado la categoría multianual. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me parece que eso es equivocado, ¿no? Porque este fondo automático, que es uno de estos fondos donde el ministerio te plantea ciertos requisitos y si tú los cumples, ¿no? Ya no tienes que concursar con otros, que sino que si los cumples a tiempo y en ese tiempo hay fondos disponibles, pues te van a dar los fondos, ¿no? Digamos, un poco por orden de llegada. Si tú ves, apenas se lanza la convocatoria, no es como los otros concursos que dicen, lanzamos la convocatoria y tal fecha se cierra y luego de que se cierra ya se evalúan todos los proyectos que se recibieron y hay una etapa en la que hay un jurado que evalúa todos esos proyectos y dice quiénes ganaron, ¿no? En este caso no es así, es como que abren la convocatoria, al día siguiente tú ya puedes presentar tu proyecto y eso directamente pasa ya a un comité de evaluación y ellos dicen, ah, no, sí cumple, cumple con todo, entonces hay que darle el dinero y ya sacan, te sacan como beneficiario. Y mientras tanto pueden llegar otros proyectos y van saliendo así. Si no cumples, pues no, te rechazan, ¿no? Y dicen, no, no cumples y ya. Entonces, los fondos automáticos no quiere decir que sean seguros, pero de algún modo son como un sistema eh, tal vez menos competitivo que los concursables, ¿no? Porque después de todo son fondos que tienen límite también, es decir, no es que hay dinero para todas las propuestas que lleguen, sino que en algún momento ese fondo se va a acabar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ese fondo automático me parece que podía llegar a beneficiar hasta 6 u 8 proyectos a lo mucho, ¿no? Entonces, claro, en el Perú hay muchos más festivales que ese número, ¿no? Que podrían cumplir esos requisitos. Entonces ahí hay para empezar un problema, ¿no? Porque no va a alcanzar para todos. Y el problema es que festivales que ya tienen más de, no sé, 6 ediciones, digamos, al no poder acceder al beneficio automático por una cuestión de que no alcance el dinero, pues tendrían que volver a aplicar al anual, ¿no? Y tendrían que volver a competir con proyectos que se supone que están recién iniciando. Porque la lógica del ministerio era es un poco eso, ¿no? Como desaturar la categoría anual para que los proyectos con más años y con más experiencia, digamos, que de cierto modo son mejores competidores o son como proyectos que tienen más posibilidades tal vez de ganar estos fondos, ya no compitan con proyectos nuevos, ¿no? Para que le den espacio a proyectos nuevos. Entonces, como decir, mandamos los proyectos con más años, con más experiencia, que ya han ganado fondos a la categoría automática y así liberamos, digamos, el fondo anual, que es el competitivo, que es el concursable, para que vayan ahí apareciendo proyectos nuevos. Pero siento que esa lógica no funciona si es que el fondo automático, para empezar, tiene un límite y va a poder beneficiar a un número no tan grande o yo diría reducido de proyectos. Y por otro lado, porque el fondo automático solamente es para festivales o encuentros, no es, por ejemplo, para proyectos como la Escuela de Cine Amazónico, ¿no? Y por otro lado, si tiene límites de años. Me parece que puedes aplicar ahí si es que tienes más de 3 ediciones y si es que tienes menos de 15, creo. Entonces, no entiendo también cuál es la lógica de que los que tienen más años, porque hay proyectos como el Puntos de Vista, por ejemplo, que es de Chiclayo, que tiene ya creo 18, 19 ediciones, ¿no? Entonces, ellos ya no pueden postular al automático, ¿no? A pesar de que es uno de los proyectos más añejos y probablemente uno de los que más ha trabajado pues en el país en el campo del cine universitario, ¿no? O sea, en vez de que sea una suerte, digamos, de premio por haberse sostenido tantos años, más bien lo han sacado de la posibilidad y él ahora tiene que volver al anual. Un proyecto de 19 años tiene que postular nuevamente el anual con proyectos que recién tienen su primera edición. Entonces siento que ha sido una mala decisión y acá hay un tema muy importante porque digo, ¿por qué ellos decidieron eliminar el multianual? Porque no alcanzaba el dinero como para crear, aparte del multianual y el anual, una nueva categoría que fuera la automática. Entonces decidieron decir, los fondos que hay en el multianual, mejor hagámoslo automático, ¿no? Pero el problema aquí es uno eso, que solamente ya ese automático accede en encuentros y festivales, ¿no? Y el otro problema es que siento que se sigue como dando mucho más dinero a la producción que a la gestión, ¿no? Entonces, si uno ve los concursos de largometraje de ficción, ¿no? Pues un solo premio de largometraje de ficción me parece que está por encima de los 700.000 soles, ¿no? Entonces, con un solo premio de largometraje de ficción, tú podrías premiar alrededor de 5 proyectos
de gestión y para que hagan por lo menos 2 ediciones cada uno de esos proyectos, ¿no? Entonces, si uno valora los beneficios que puede generar un largometraje de ficción que se haga en un año, a los beneficios que puede generar 5 proyectos de gestión y 2 ediciones por proyecto, pues yo desde mi punto de vista creo que mucho más se va a generar si le das ese dinero a los proyectos de gestión, que no solamente son proyectos que exhiben películas, sino que tienen talleres, que tienen asesoría de proyectos, algunos están haciendo preservación, investigación, hacen cine comunitario y llegan, de algún modo están democratizando el cine en lugares donde antes no existía, donde no es muy accesible aún, o donde incluso no hay ni siquiera salas de cine comerciales. Entonces, si es que estos fondos están orientados a desarrollar el sector cinematográfico, pero además generar bien común, que todas las políticas públicas buscan eso, ¿no? Generar bien común, pues desde mi punto de vista tiene mucho más sentido darle más dinero a los proyectos de gestión que darle tanto dinero a la producción, ¿no? Que además la producción no tiene tampoco como esa obligación de que esa película luego retorne a la comunidad, ¿no? No es así. En los proyectos de gestión normalmente la mayoría de proyectos están orientados a generar actividades para una comunidad determinada, ¿no? De una ciudad o de cierto sector etario o incluso hay festivales que se dirigen directamente a comunidades minoritarias como la LGTB o pueblos originarios, ¿no? En cambio, una película, si tú la haces, ni siquiera estás obligado, creo, a luego pasarla en el canal del Estado, ¿no? O sea, no hay como esa devolución realmente a la comunidad que finalmente está invirtiendo en esa película, ¿no? Entonces, yo siento que ahí hay como un paradigma que el ministerio adopta donde pesa todavía mucho el cine comercial o el largometraje de ficción, ¿no? Donde todavía se le da más prioridad a que se hagan películas de largometraje de ficción a que se invierte en preservación, investigación, en gestión o en distribución, ¿no? Entonces, ahí habría que preguntarse, ¿qué hace más falta en este momento en el Perú? ¿Que se haga un largo más al año o que se hagan más festivales de cine o más escuelas de cine alternativas o más preservación o más investigación, ¿no? Entonces, yo creo que la segunda opción es a la que yo me inclinaría, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se nos convocó a algunos festivales, cuando se está en la etapa previa del lanzamiento de los concursos y se propuso esto, que se iba a anular el multianual y que se iba a crear el automático, pues yo propuse a DAFO que no eliminen el multianual, ¿no? Que se mantenga la categoría anual, la multianual y que aparte le quiten fondos al concurso de producción de largometraje, que eliminen un premio, digamos, si dan ahora, no sé, 5, que den 4 nada más, ¿no? O sea, no que lo eliminen el fondo, obviamente, y que con ese solo premio podrían ellos mantener todavía la categoría multianual y seguir premiando a unos 5 o 6 proyectos, ¿no? Y yo siento que así se podría generar una escalera natural, es decir, que un proyecto que recién empieza, que pues postule la categoría anual, ¿no? Un proyecto que ya tiene más de 3 años, que es lo que te pedían para la multianual, pues que tú tengas el acceso de postular multianual, que todavía es concursable. Y un proyecto que ya tiene 6 años, más de 6 o 7 años, pues que pueda acceder al automático, ¿no? Entonces así se va a generar como una escalera natural donde los proyectos van teniendo opción a mayor cantidad de fondos según los años de gestión que tienen, ¿no? Porque de algún modo el hecho de que tú tengas 2 o 3 ediciones, prueba de que tienes capacidad de gestión, y si eres un proyecto que ya ganó DAFO anteriormente para hacer una edición, pues que tienes además capacidad de poder administrar fondos públicos y poder administrarlos bien, ¿no? Entonces, sería, o sea, yo creo que sería eso lo ideal, ¿no? O sea, que hayan así como categorías, ¿no? Sobre todo en fondos como el de gestión cultural, porque no estamos hablando solo de festivales o encuentros, ¿no? Hay proyectos de talleres, hay proyectos de residencias, hay proyectos de escuelas, hay proyectos de distribución, hay proyectos de gestión de espacios, entonces la gestión cultural es muy amplia, ¿no? Y esto que hablábamos, por ejemplo, hace un rato, ¿no? Uno podría hasta proponer ya no formato festival, sino formato, no sé, fiesta patronal de cine, digamos, por decir algo, es decir, podríamos abrirnos a otras formas, ¿no? Eh, y entonces, las más variedad y heterogeneidad hay, pues debería haber más categorías o esa diversidad también debería estar contemplada al momento de uno poder postular, ¿no? Para que no esté compitiendo un taller de 10 días, digamos, o de 5 días para niños con un festival para niños que ya de por sí tiene un taller dentro del festival y que además va a pasar películas y que además va a hacer publicaciones. Entonces, obviamente ahí el que tiene las de perder es el taller, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea necesario, no quiere decir que no sea valioso, sino quiere decir que habría que diferenciar un poco los tipos de proyectos que llegan
y que DAFO ya tiene esa información porque ya tiene varios años este fondo, entonces ya puede saber más o menos y categorizar qué tipos de proyectos llegan, ¿no? Y yo siento que hay esa como resistencia a disminuir fondos en otras áreas y poder inyectarlas a otros lados. Lo mismo pasa con obras experimentales, ¿no? Es uno de los fondos que menos dinero recibe, ¿no? O bueno, con preservación no tanto, ¿no? Felizmente ahora se está destinando más dinero a eso también, o a investigación, pero digo, hay como otros fondos que creo que yo deberían recibir más dinero y tal vez la producción debería recibir menos, ¿no? Entonces siento que, claro, por ejemplo, por más que DAFO está tratando de hacer bien las cosas, creo yo, y todos los años escuchan y tratan como de perfeccionar su sistema de concursos, pues creo que aún pesa mucho, ¿no? Ciertos paradigmas como este de priorizar el largometraje de ficción y le cuesta mucho al Estado como salirse de ahí, ¿no? Como pensar que los fondos se podrían administrar de otra manera, ¿no? O esa misma discusión de hace muchos años de Lima en contra de regiones, ¿no? Es como que al ministerio le cuesta mucho aún como decidirse por políticas claramente más descentralistas, ¿no? Y ese era algo también que se discutía, por ejemplo, con estos fondos, ¿no? O sea, este automático, que se decía, ¿no? Los requisitos que se estaban planeando, no sé si finalmente quedaron, pero los que se estaban planeando previamente que se lancen los concursos este año, uno de los requisitos era que solamente proyectos que tengan una actividad descentralizada podían acceder a este fondo automático, ¿no? Entonces yo recuerdo que en la reunión pregunté, ¿qué entendía por descentralización DAFO? Que los amigos de Lima vayan a hacer cosas fuera de Lima como cosas alternativas a sus actividades principales, o que más bien los proyectos que están fuera de Lima ya de por sí, que están construyendo una movida fuera de Lima, con lo difícil que es eso, pues sea realmente lo que es la descentralización, ¿no? Yo creo que más la descentralización es eso, lo segundo, ¿no? No creer que la descentralización es que los amigos de Lima, las amigas de Lima vayan a hacer cositas fuera de Lima un rato y regresen luego a su ciudad y ahí tengan como su base principal de actividad, sino más bien la descentralización debería ser pensada como fortalecer todos esos proyectos o instituciones o personas que en sus distintas regiones están generando una movida, ¿no? Porque es importante eso. Pensemos, por ejemplo, el caso de Salomón. Lo que hubiera pasado si Salomón no hubiera vuelto a Trujillo y se hubiera decidido ir a Lima, ¿no? O sea, ¿cuánto ha generado, por ejemplo, una sola persona que es docente de universidad y que puede en su ciudad apostar por el cine de su ciudad, ¿no? Entonces, no es lo mismo a que venga un profesor de Lima que viene una semana y que da un tallercito una semana y luego vuelve a sus actividades a Lima. No es lo mismo. Entonces, yo siento que hay, por ejemplo, criterios como ese, como el de la descentralización, pues el ministerio los plantea muy mal, ¿no? Porque cree que descentralizar es eso, como hacer algo fuera de Lima y ya está. Ya ese proyecto, ese festival amigo de Lima, que pucha, tiene su sede principal en Lima. Si hace algo ya en Arequipa o en Trujillo de una semana, ya es descentralizado. Yo creo que no es así, ¿no? Entonces, claro, esos criterios se discutían también. Creo que al final se quitó ese criterio, ¿no? Porque probablemente eh, no se atrevió como a digamos, a los compañeros de Lima fuera de esa posibilidad que tampoco es la idea, ¿no? Pero digo, claro, hay como muchos criterios en que se pueden discutir y lamentablemente todavía también pesa mucho, creo yo, desde mi punto de vista, una mirada como muy centralista. Sí, definitivamente. Igual es importante resaltar, como yendo un poco en la charla, el propósito, ¿no? Que igual para proyectos que recién se están iniciando, como el de nosotros, ¿no? Como lo es el festival, o sea, el armar todo este proyecto de postulación, o sea, sí, y poder ganar un fondo es muy beneficioso, ¿no? Porque al menos económicamente te permite sentar las bases, como comprarte un proyector, comprarte un ecran, y con eso ya puedes tener al menos implementos básicos, herramientas básicas para que puedas seguir haciendo muestras o actividades a lo largo del año o en tus próximas ediciones, ¿no? Entonces, y también un poco resaltar de que no es suficiente todo o sea, el dinero que te da DAFO, y eso también lo menciona DAFO dentro de el formato de postulación. Tú tienes que tener otras alternativas digamos, de sustento, de cómo poder solventar económicamente el proyecto de gestión cultural, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, aparte del estímulo que recibimos del Ministerio de Cultura para poder realizar esta segunda edición, llevamos a cabo un crowdfunding, ¿no? Un crowdfunding que lo titulamos como que Voces que Resisten, ¿no? Entonces, tal vez estas iniciativas también un poco privadas que por ahí llegan digamos, a través de recompensas que nos ingeniamos, también es una forma de poder recaudar fondos para próximas ediciones, ¿no? Es más,
con eso pudimos cubrir una parte, porque no todo el monto fue suficiente. Y eso lo decimos como para que la gente cuando postule lo tenga en claro, ¿no? O sea, o no haya como que comentarios de repente, no, pero ellos ya ganaron un fondo, ok, pero tú qué sabes si ese fondo solamente te cubre no sé, la cuarta parte del 100% de tu proyecto, ¿no? Entonces es así, ¿no? Como para que lo tenga en cuenta el público, pero que igual, ¿no? O sea, se anime a postular. eh, si es un proyecto que está iniciando y lo armas bien tu proyecto, armas bien tu carpeta, pues al menos postular cuando tu proyecto está iniciando, dando sus primeros pasos, es muy beneficioso, ¿no? Porque te da un monto económico en donde puedas sentar las bases y más adelante desarrollarlo, como es el caso de Atemporal. Y bueno, no sé Sí, si ok. justo quería hablar, o sea, lo que comenta Carmen, ¿no? Esto de que muchas veces se piensa de que con este tipo de estímulos ya se va a cubrir o estás cubriendo todo tu proyecto, ¿no? Todo lo que se puede financiar tu proyecto. Pero en realidad no es cierto, ¿no? Se necesitan de muchos otros esfuerzos, no solo económicos, sino también esfuerzos, digamos, humanos para sacar adelante el proyecto. Y en realidad eso como que a, no sé, a las personas que vean esto y que estén como interesados también en hacer algún proyecto de gestión cultural, pues tener una estrategia, ¿no? De financiamiento, que es algo que te solicitan, ¿no? Y sobre todo también creo que ya justo lo que comentaba Edward con esto de las postulaciones, ¿no? A veces también como que generan una cierta confusión, ¿no? El ver tantas cosas dentro de las bases, que es algo que también en algún momento a nosotros nos ha pasado, ¿no? Porque al ser, digamos, primeriza y sin tener esa experiencia previa o conocimiento de cómo armar un proyecto de gestión cultural, pues nos sentimos confusas, ¿no? O nos sentimos como en un terreno así desconocido. Pero yo creo que como este ejercicio de también leer muy bien o leer eh, repetitivamente las bases, ¿no? O hacer estas consultas que también, digamos, en este caso, pues la DAFO está como abierta a recibir todo tipo de consultas, ¿no? O comentarios a través de sus canales de comunicación, pues es súper bueno, ¿no? Porque eso ayuda también como a potenciar de alguna manera también el proyecto y sobre todo también potenciar esto, o sea, mejorar también como esta dinámica de quienes postulan, ¿no? Que son los proyectos culturales, como también quienes hacen estos concursos, ¿no? Como en este caso la DAFO, ¿no? Porque ellos también de alguna manera, o sea, cuesta, sí, como lo comentaba Edward, cuesta bastante, ¿no? Porque hay ciertos códigos que quizá son difíciles de entender, ¿no? Pero yo creo que esta dinámica digamos, tener esta comunicación, ¿no? Pregunta, respuesta o de los comentarios, lo que comentaba Edward, de que él, digamos, ha estado ahí como también siendo partícipe de estas modificaciones, ¿no? Que se estaban haciendo para los estímulos, ¿no? Entonces yo creo que eso también está súper bueno. Porque ayuda también a este ecosistema mismo del que hablaba Edward, ¿no? Eso es muy importante. O sea, DAFO convoca a este tipo de reuniones donde él, digamos, expone lo que está planificando para recibir feedback, ¿no? de personas de la comunidad, pero convoca normalmente a los colectivos o las asociaciones o a los gremios que se han formalizado, ¿no? No me refiero a que tengan una figura en SUNAP, sino que formaron un colectivo y que formalmente ante DAFO dijeron, miren, hemos formado, no sé, el colectivo de cineastas amazónicos y queremos que nos reconozcan y que seamos partícipes también de estas reuniones, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante organizarse. O sea, digo, porque eh, me parece que, por ejemplo, ahora en este momento, la única agrupación que tiene cierta voz y voto en temas de gestión es la red de festivales de cine del Perú, ¿no? Pero no hay otra, ¿no? A pesar que hay proyectos de gestión de diverso tipo, ¿no? Entonces,
Y, por ejemplo, la mayoría de gremios que participan en esas reuniones son la mayoría de gremios que están asentados principalmente en Lima, ¿no? Entonces hay gremios de regiones, felizmente, y, por ejemplo, este tipo de cuestionamientos que podemos hacer a las necesidades que podemos tener en regiones que son distintas a las de la capital, pues si es que no hay representantes de regiones en esas reuniones, no se van a escuchar, ¿no? O sea, no va a haber ni siquiera nadie que diga, oye, y por qué no pensamos en las regiones, ¿no? No va a pasar, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de participar en varias de estas reuniones pues quienes decían esto de las regiones, de más fondos para regiones, o que haya jurados de regiones, o que se democraticen los fondos, eran los compañeros de los gremios de regiones. No lo íbamos a escuchar de un gremio de los compañeros de Lima, ¿no? Digo, ellos tienen otras necesidades y otras cosas que las que están preocupados. Entonces, no quiere decir que una sea mejor que la otra o más valiosa que la otra, pero mientras más representatividad haya de las distintas personas que estamos involucradas en este ecosistema y en distintas regiones, pues probablemente DAFO va a tener más voces a cuáles prestar atención y de acuerdo a eso poder modificar, ¿no? Cosas que podemos creer que todavía se pueden modificar y mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es importante, por ejemplo, organizarse, ¿no? Y en otro sentido también creo que es muy importante que quienes apliquemos a los fondos tratemos de hacer proyectos buenos, es decir, no creamos que porque somos de regiones o porque no hemos sido formados en esto, o porque no tenemos pues las universidades esta opción, que tenemos la chance de presentar proyectos más o menos o medios malos y que aún así deben ser comprensivos los jurados y darnos los fondos, ¿no? Yo creo que no, o sea, creo que tenemos que ir así como con todo lo que podemos y hacer los proyectos lo mejor que podemos, porque vamos a competir con decenas de proyectos, ¿no? Esto es una competición donde hay más de 100, de 200 proyectos en el de gestión. Yo he llegado a ver años donde había muchos proyectos, ¿no? Entonces, si tú vas con un proyecto medio deficiente y que te das cuenta que es medio deficiente, pues no vas a tener muchas chances, muy pocas chances de obtener el fondo, ¿no? Entonces, ahí hay que prepararse, o sea, hay que chambear, hay que aprender, si uno no entiende algo, pues yo ahí aconsejo, por ejemplo, que quienes no entiendan algo, tal vez consulten con alguien que ya postuló o que ya ganó y que le pueda aclarar ciertos aspectos, ¿no? A Igual, veces esa es la Sí, mejor manera, eso es ¿no? muy bueno. Sí, eso es igual muy bueno y yo Lo lo he hicimos visto nosotros. también. Sí, también. generar espacios como este también me parece súper importante, ¿no? Donde se puedan compartir saberes de gente con mucha más experiencia como tú, por ejemplo, y gente como nosotros que si bien no tenemos mucha experiencia, la tenemos, ¿no? Frente a alguien que no la tiene. Y que de repente a nosotros nos hubiese encantado, o sea, a cada una personalmente, o a mí al menos personalmente, como poder escuchar las cosas que dices, por ejemplo, ahora, ¿no? Que son bastante estimulantes, bastante eh, interesantes. Y casualmente, y tomando esto, esto del compartir, quisiera como ya para cerrar el conversatorio, eh, buscar esta reflexión final, preguntando también como qué, qué nos separa el futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, para esas personas que, como incluso nosotras mismas, ¿no? O como incluso tú mismo, Eduardo, con Corriente, y personas nuevas también, eh, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué necesidades? ¿Qué territorios? Ya lo habías mencionado más o menos, pero ¿qué necesidades? ¿Qué territorios no están siendo suplidos? ¿No? ¿Dónde hay menos proyectos? De pronto, ¿qué tipo de formas? De repente espacios de formación que no se están dando en ciertos lugares o que no se están dando espacios de formación en cierto rubro, en cierta, eh, bueno, en cierta temática, ¿no? Me gustaría saber qué piensan ustedes tres de esto, de hecho. Eh, bueno, no sé quién quiere empezar. Ay, perdón, Edward, que es el invitado, por favor. perdón, No, si quieren, solo, empiecen ustedes, si quieren, yo hablo mucho. Mejor no, ahora ustedes y yo después, no hay problema. solo quisiera agregar que intenten tener o sea, mencionar alguna reflexión final dentro de su comentario, de sus comentarios como cierre y también como consejo último, ¿no? Eso. Bueno, a ver, hablo brevemente un poco, como que nos separa el futuro.
digamos, para el cine peruano o para estos espacios, ¿no? Un poco pensando en ello. En cuanto a gestión cultural, claro, sí. Claro, en cuanto a gestión cultural, yo, yo le tengo mucha fe a la gente joven, ¿no? Como se dice, hay gente joven que, digamos, cuando hay joven también hay una siembra de esperanza, entonces la mayoría, y un poco viene también de la experiencia de Edward, él inició el proyecto desde muy joven, ¿no? Entonces, y sobre todo tengo fe porque ahora que está viendo este tema, o que ha habido a lo largo de estos años y sigue habiendo, ese tema de estímulos de formación, ¿no? Ya sea de formación corta o formación larga, como ahora está viendo recientemente, apuesto por aquellos que regresan y quieren hacer algo por su región o por su país, ¿no? Romantizando quizá un poco, un poco esto. O sea, apuesto por aquellos que identifican antes de salir de su país que en la región donde viven, donde habitan, hay una necesidad y que necesita ser suplida, ¿no? Y que tienen la idea en la cabeza, pero no saben cómo ejecutarla. Algunos se lanzan a la pecera y en el camino van aprendiendo como nosotras, y obviamente guiándose de las personas con más experiencias, ¿no? Para hacer las cosas bien. Y buscan, ¿no? U otros que salen, buscan espacios para poder profesionalizarse, como también lo estamos haciendo nosotros, y que esos conocimientos lo traigan y lo pongan en práctica en su país, en su región, ¿no? Porque como dice Edward, claro, o sea, Salomón vino no específicamente ni a Lima, sino que vino a Trujillo y claro, cómo sembró particularmente en mí el amor por el cine, el amor ya sea en la realización y bueno, y más allá, digamos, de seguir, digamos, compartiendo el cine, de seguir haciendo cine, en este caso, sí, hacer gestión cultural a través del cine, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante o qué tan poderoso puede ser aquellos que vienen y dejan una semilla, ¿no? Una semilla que con el tiempo puede ir germinando y contagiando a más personas, como ahora lo es, por ejemplo, Atemporal, y como en su momento también lo fue Corriente y lo sigue siendo, ¿no? Y que estos espacios, digamos, que va creando digamos, el proyecto mismo, ¿no? Como lo es Corriente, como lo es Atemporal, como lo son otros festivales, este, va gestando también en personas, ¿no? En el público que viene asistiendo, ¿no? Recuerdo mucho cuando Cristian Tapia en Cajamarca decía: "Oh, yo he debutado en Atemporal, presentando mi primer corto". Entonces eso es bacán, ¿no? O sea, que la gente vea de ahí que estos espacios son como una herramienta para poder visibilizarse o para poder confiar en ellos mismos y decir: "Oye, mi trabajo puede ser presentado en un espacio como este y si es que recibe buenas críticas o más allá de eso, recibe buenos comentarios, conecta con el público, bueno, puedo seguir haciendo más cosas. De repente puedo con el tiempo convertir esto en un estilo de vida, ¿no? Como tú decías, Seward, ¿no? Hacer del cine como un estilo de vida. Entonces eso es interesante. Apuesto por la gente que sabe o apuesta por su región, por su país, porque creo que esa es la única forma de que el Perú a nivel de sector cinematográfico pueda crecer, ¿no? Creo que, o sea, si el talento se va, lo cual no está mal, que algunos quieren hacer carrera fuera, me parece bien, pero si siempre se va y nunca vuelves, como al menos a dejar una semilla en alguien o a hacer cosas tú, o sea, es como que, ¿de qué sirve, no? Y un poco los estímulos son eso, ¿no? O sea, te dan estímulos para que te capacites, para que te formes, pero bueno, ya depende de ti y un poco la idea es que tú vuelvas y lo pongas en práctica en tu región, en tu país, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, apuesto por los jóvenes, por la gente que tal vez siembra la semilla cuando regresa, y también por estos espacios de festivales, ¿no? Que te abren los ojos, ¿no? Eso. Sí, bueno, igual coincido bastante con Carmen, pero quería como añadir esto del trabajo colectivo, porque siento de que, por ejemplo, no se puede hacer gestión cultural sin el trabajo colectivo, ¿no? Incluso si postulas a cualquier otro estímulo de la DAFO, también estás trabajando en colectivo, porque, por ejemplo, estaba últimamente que salió este estímulo, los ganadores de formación para el audiovisual,
también, ¿no? Trabajan como en sus postulaciones y no postulan solos, ¿no? Tienen, digamos, aliados. El preguntar a otras personas que ya postularon, digamos, sirve de mucho, ¿no? Es bastante. Y por eso creo que el trabajo colectivo siempre va a estar ahí, ¿no? Y también este tema del por qué, ¿no? ¿Por qué postular? O sea, ¿por qué quieres tú postular tu proyecto a DAFO, ¿no? Porque puedes hacerlo sin DAFO también, ¿no? Pero tienes que tener como también ese por qué, ¿no? Interiorizado y si es colectivo, pues también interiorizado con ese colectivo, ¿no? Entonces, como que esas dos cosas, esas dos palabras del porqué y el colectivo, a mí particularmente me resuenan mucho, ¿no? En la gestión cultural. Y dentro de estos, y dentro también de lo que he aprendido, digamos, en todo este proceso, desde la postulación que hicimos, recuerdo, y también en este proceso de aprendizaje durante el desarrollo pues, del proyecto del festival. Y bueno, pues ahora también, ¿no? Porque nosotras de alguna manera también seguimos como cuestionándonos cosas y seguimos preguntándonos el por qué también seguir, ¿no? O sea, tenemos esas motivaciones también dentro, ¿no? Y bueno, eso como que veo en el futuro, o sea, también yo creo que se pueden esperar muchas cosas, ¿no? Y todo parte desde este trabajo colectivo, desde también trabajar con otras personas que no necesariamente son de cine, ¿no? Porque también pueden surgir proyectos culturales de gestión cultural, de cine con teatro, de cine con la música, ¿no? De eso también se trata, ¿no? De la sinergia que puede existir dentro de los proyectos culturales. Entonces eso también me parece muy interesante y bueno, con eso ya termino. No sé, Edward. Pues en cuanto al futuro, no sé, a mí siempre me ha parecido que es incierto, ¿no? En corriente, al menos yo siempre hago el corriente de cada año como si fuera el último, porque no tengo ninguna certeza de que voy a poder hacer más. Probablemente este noveno corriente sea el último, no sabemos, porque no, es muy incierto, me parece, el panorama futuro, ¿no? Como decía antes, políticamente, por ejemplo, estamos muy fregados, creo, en este momento, ¿no? En distintos niveles, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, municipal, ¿no? Estas instituciones como el Ministerio de Cultura o DAFO lamentablemente son muy frágiles, me parece aún. Están en riesgo de desaparecer real, creo. Entonces creo que por ese lado es muy incierto. O sea, ahorita podemos tener fondos y puede ser que el siguiente año no. Entonces, si apostamos todas nuestras fichas a los fondos y estos desaparecen de un momento a otro, como ha pasado en otros países, ¿no? Como, no sé, Brasil, por ejemplo, que tiene muchos más años, mucha más historia de políticas culturales que el Perú, con un presidente como Bolsonaro, mucha de esa institucionalidad se ha venido abajo, ¿no? En un país que es además mucho más fuerte, tal vez a nivel incluso de sociedad, ¿no? O a nivel de trabajadores culturales que el Perú, aún así ha habido como caídas fuertes, ¿no? Solo por el hecho de que cierto presidente o cierto grupo político entra al poder y desprecia la cultura, ¿no? Y creo que aquí en el Perú hay muchos de esos partidos políticos, ¿no? Entonces, eso es preocupante y pues entonces creo que eso genera como un futuro incierto y precario, ¿no? Por otro lado, pienso que en el Perú hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, Valeria decía que falta hacer, pues falta hacer muchas cosas, ¿no? Somos un país sin una cinemateca pública. Hay una filmoteca en Perú que es la de la PUC, ¿no? No hay que olvidarnos, a pesar de que sea una filmoteca que tiene muchas limitaciones, existe, ¿no? Pero no tenemos una cinemateca o una filmoteca pública, ¿no? No tenemos una escuela de cine público, no tenemos una red de salas públicas de exhibición alternativa, ¿no? O sea, y el tema de la exhibición ha sido un problema siempre en el Perú, me parece, en el cine peruano, ¿no? Incluso en la época de la 19327 que la ley incitaba, ¿no? Y obligaba a las salas de cine a pasar cine peruano, aún así habían dificultades en ese periodo, que fue un periodo más o menos sui generis, ¿no? Dentro de la historia del cine peruano. Entonces sí, o sea, hay cosas que hacer
ámbito cinematográfico, un montón, ¿no? O sea, hay películas que rescatar, hay investigaciones que hacer, hay discursos y poéticas que proponer también. O sea, yo creo que, por ejemplo, esa es una tarea muy pendiente aún desde las regiones, porque siento que mucho de lo que se dice y se ha escrito sobre el cine peruano se ha hecho desde Lima, ¿no? Gracias a muchos investigadores, críticos, gente que ha hecho un trabajo que se agradece, ¿no? Porque gracias a ellos podemos conocer de muchas cosas. Pero es una visión a veces solamente, ¿no? Entonces digo, sería bueno tener como más de eso y desde distintas regiones y de distintos puntos de vista. Eso enriquecería el debate, enriquecería la trama, digamos, discursiva, histórica, a partir de la cual podemos entender el cine que se hace en el Perú. Creo que falta mucha investigación aún y creo que es una tarea más desde las regiones, creo, porque creo que fuera de Lima hay muy pocas personas que estén investigando o que estén escribiendo sobre cine, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, es algo que aún no se está haciendo de manera muy notoria, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que muchas necesidades y muchas cosas que hacer, ¿no? Como decía Vallejo, a diferencia de hace unos 10 años, pues ahora hay más posibilidades, ¿no? Hay más proyectos, hay más festivales, por ejemplo, hay más talleres, hay más labs, hay más espacios, aunque sean cortitos, pero donde uno puede aprender cosas. El propio Ministerio de Cultura tiene también talleres, espacios de formación. Ahora que hablábamos de gestión, el Ministerio cuando lanza los fondos todos los años lanza talleres también online, de formación donde básicamente te explican cómo postular a los fondos. Son como mini talleres, pero son talleres donde en realidad disgregan muy bien cómo aplicar a un fondo, ¿no? Yo a pesar de que ya había aplicado y ya había ganado fondos, igual varias veces me he metido a esos talleres porque siempre uno puede aprender más, ¿no? Entonces, Cierto, yo también. y son gratuitos, es cuestión de inscribirse. O sea, digo, hay en este momento muchas posibilidades que hace 10 años no teníamos, ¿no? Entonces, está creciendo, creo, el sector. Creo que está creciendo muy bien, ¿no? O sea, no muy bien. Está creciendo, con mal que bien, mejor dicho, ¿no? Pero está creciendo, o sea, hay un crecimiento notable, ¿no? El otro día me ponía a pensar que, por ejemplo, en temas de preservación, hace 4 años era un páramo el Perú, no era un desierto, así, no había lugares donde digitalizar películas, no había, muy pocas personas sabían acerca de archivo. En 4 años más o menos que han existido estos fondos de preservación, al existir recursos han empezado a activar como un pequeño ecosistema que chiquito todavía, pero que ya empieza como a generar cosas. Entonces ahora ya tenemos lugares en Lima donde se puede digitalizar películas de 16, Super 8, 35 milímetros. Ya hay personas que han ganado el fondo de formación, han ido a estudiar, archivo fuera, han vuelto y ahora ya ellas están empezando a trabajar en estos aspectos, ¿no? Hay archivos que empiezan a aparecer, que estuvieron ahí todo el tiempo, pero que ahora al haber posibilidades de que se puedan digitalizar, preservar, pues empiezan a aparecer, empezamos a descubrir películas que no conocíamos y que tampoco estaban en los libros. Entonces ya el solo hecho de que el Estado empiece a inyectar ciertos recursos y que se los entregue a la sociedad civil, lo cual me parece interesante, aunque yo creo que, aunque sé que eso es muy discutido por muchos colegas y amigos, ¿no? De que el Estado crea que los fondos van a solucionar todas estas grandes ausencias que tenemos. Yo creo que no, debe haber una política pública también, ¿no? Pero no me parece mal que el Estado entregue a la sociedad civil, porque al final la sociedad civil siento que tiene más libertad y es más flexible que el Estado, ¿no? El Estado tiene tal vez procesos más duros, cercos más fuertes y tal vez no se puede atrever a hacer ciertas cosas que nosotros como sociedad civil podemos proponer. O sea, no sé, desde gestos, ¿no? O sea, a mí me pareció increíble, por ejemplo, lo que ustedes hicieron de este afiche que era un textil, ¿no? Yo pensé en un principio que era un Photoshop, pero luego cuando subieron este video de que efectivamente se había hecho un textil y ese era el afiche de temporal de este año, pues me pareció increíble, ¿no? Entonces, esos tipos de gestos, ese tipo de acciones, pues abren posibilidades, incitan cosas, que muchas veces es difícil esperar eso del Estado, ¿no? Pero sí podemos esperar del Estado que, por ejemplo, cree salas públicas, que habilite una cinemateca, que cree escuelas de cine públicas en distintas partes del Perú. Eso sí podemos exigirlo y esperarlo, ¿no? Pero claro, también ser conscientes que el Estado no va a poder solo. O sea, a pesar de que existieran estas instituciones, ¿no? Como por ejemplo una cinemateca, eso no quiere decir que existe la cinemateca y automáticamente se resuelven todos los problemas de la preservación en el Perú. No, no va a pasar, ¿no? Los países donde tienen cinematecas, como México, por ejemplo, a pesar que es una cinemateca bastante grande y donde trabaja
un buen número de personas y se destinan fondos a eso, aún así tienen problemas la cuestión de su archivo, ¿no? Entonces se requieren de proyectos independientes como nosotros para seguir sosteniendo eso, ¿no? Entonces, el Estado no va a poder solo, y en el Perú menos, es necesaria la participación de la sociedad civil como nosotros, ¿no? Entonces, siento sí, hay muchas cosas que hacer, y hay muchas cosas que discutir también, o sea, como este tema de la descentralización, que al final no es una cuestión que sea culpa nuestra o culpa de nuestros compañeros que viven en Lima o culpa de los que tienen la posibilidad de irse afuera, ¿no? Digo, al final es que nuestro sistema, nuestro país por años o por cientos de años se ha digamos, reforzado un centralismo, se ha reforzado muchas desigualdades y esos grandes problemas del país, pues obviamente nos afectan también a nosotros, ¿no? Entonces, tratar de cambiarlos dentro de nuestro ámbito, pues es necesario, ¿no? Y finalmente, mientras más personas como ustedes, como nosotros y como muchos otros colegas y amigos que están haciendo cosas en el Perú y que están como dedicando sus vidas a eso, mientras más personas así existan en este país, pues va a haber más posibilidades para todos, ¿no? Entonces, eso es bonito porque, o sea, a mí me parece bacán que ahora uno tenga la posibilidad de irse a estudiar fuera, o de hacer un festival en su ciudad, o de poder presentar tu película en distintas ciudades del Perú, porque ya en distintas ciudades hay espacios donde uno puede mostrar, o de hacer una película y recorrer distintas ciudades, salas alternativas. O sea, digo, no tenemos muchas cosas por resolver, pero hay posibilidades que ya existen, que pueden ser pequeñas, pero que están creciendo. Y mientras más personas hagan cosas, pues los demás vamos a tener posibilidades de acceder a los beneficios de su trabajo, ¿no? En el buen sentido, digo, ¿no? Entonces, eh, eso está genial, ¿no? O sea, digo, yo siento que eso está bueno y siento que está pasando. O sea, siento que ahora que hay más personas en distintas partes del Perú haciendo cosas, pues podemos ver que empiezan a surgir cinematografías de ciertas regiones con ciertas características singulares, ¿no? Como en Trujillo, como en Puno, como en la Amazonía, ¿no? Que hace unos 10 o 15 años no existían, ¿no? Entonces, podemos proponer nuevas formas de entender el cine peruano también desde distintos lugares, ¿no? Y también las personas que quieren empezar a hacer cine, pues, por ejemplo, en espacios como Arequipa, Trujillo, Cusco, pues ya no están como tan solas, ¿no? O sea, digo, ahora alguien, digamos, yo me imagino a alguien de la universidad de aquí, de Arequipa, que dice, quiero hacer cine, pues ya puede identificar a varias personas que están haciendo cine en su ciudad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a interesarnos por esto, creo que solo Miguel Barrera había hecho una película hasta ese momento en Arequipa que era notoria. Había más personas, pero como más invisibles, ¿no? Pero en estos últimos 12 años, pues ya podemos identificar a más de 10 realizadores o más seguramente de Arequipa, ¿no? Entonces, y ahora hay varios grupos varias productoras pequeñas, de personas muy jóvenes, están haciendo no solo películas, sino también series, videoclips, ¿no? Y otro tipo de contenidos audiovisuales, y no lo están haciendo así como solo una cuestión por amor al arte, ¿no? O sea, es como ya su sustento, ¿no? De vida, su sustento económico. Entonces, quiere decir que sí, sí se puede, ¿no? O sea, creo que es posible para varias personas. No es fácil, no es holgado, siempre ajustados quizás, ¿no? Pero es posible, ¿no? Es posible. Entonces, hay que, o sea, las personas que quieran hacer proyectos, pues anímense, ¿no? Y eso también, y con eso ya termino, como que tener la confianza, ¿no? O sea, tener confianza de que sí se puede. O sea, puede sonar esto muy de autoayuda, una cosa así, ¿no? Pero digo, es como ese lanzarse a la piscina, pues si ya te vas a lanzar, pues así ten confianza que vas a poder caer bien parado, ¿no? Entonces siento que eso es bueno, o sea, yo siento que nosotros, digamos, conforme hemos ido haciendo las cosas, hemos ido ganando confianza en nosotros mismos y en lo que podíamos hacer, ¿no? Entonces, quizás ahora somos más atrevidos en ese sentido, para hacer ciertas cosas, para proponer ciertas cosas, o más malcriados si se quiere en algunos aspectos, ¿no? Menos respetuosos con ciertos cánones, con ciertas reglas, con ciertas maneras supuestamente que son las correctas, ¿no? Entonces, al ganar esa confianza, como esa lisura, digamos, por decirlo así, pues está bueno también, o sea, eso ayuda también a creer en lo que podemos hacer nosotros. Y ustedes ya han hecho dos festivales, ¿no? Entonces, eso, a diferencia del primer año, tal vez les da otra visión ahora, ¿no? Entonces, eso está bueno también, que uno va aprendiendo en la práctica. Entonces, no tengamos miedo tampoco a equivocarnos, ¿no? O sea, nos vamos a equivocar un montón en este camino, ¿no? Nosotros nos seguimos equivocando en varias cosas. Hay cosas que creemos que ya las tenemos resueltas y puede ser que por ese, por, o sea, por confiarnos mal en que ya eso lo tenemos resuelto, ya lo sabemos hacer y no dedicarle el mismo trabajo todos los años, pues a veces nos ha fallado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aún
nos equivocamos, ¿no? O sea, nos equivocamos, pero ya tampoco es tan grave, o sea, digo, uno va aprendiendo de eso, ¿no? Entonces, no estamos haciendo nada malo, o sea, aunque nos equivoquemos, no es uno de esos errores que sean un pecado, digamos, ¿no? Entonces, eso, ganar confianza, atreverse a hacer las cosas, no tener miedo, aprender del error y tener esa desfachatez también para proponer ciertas cosas, para decir ciertas cosas, para hacer cierto tipo de cine y sin miedo, ¿no? Sin respeto tampoco a canon, porque aquí en el Perú creo que no hay nadie o ninguna institución que debamos como decir, hay que hacerle caso a esto, ¿no? Es como, mientras más nos arriesguemos, creo que vamos a abrir más caminos, ¿no? Entonces eso está bueno, creo, mientras más heterogeneidad y diversidad haya, pues mejor, y así va a haber más posibilidades para todos. Entonces, está bien los que puedan irse afuera, chévere, los que puedan hacer cosas en su ciudad, chévere, los que puedan hacer ambas cosas, chévere. Entonces, mientras más posibilidades tengamos, mejor, ¿no? El problema es cuando hay muy pocas posibilidades. Entonces, ahí sí estamos jodidos, pero si podemos abrir más posibilidades para todos, pues está bien, ¿no? Todos tenemos derecho a probar distintas cosas. Entonces, hay que tratar de asegurar ese derecho, ¿no? Correcto. Sí, sobre todo que salir de la zona de confort, arriesgarse y como tú dijiste, Edward, armar un buen proyecto, o sea, no porque seas de región y todo eso, o sea, esforzarse también, ¿no? O sea, esforzarse y hacer lo mejor posible, porque también demostremos que en regiones, por más que de repente no haya tanta oferta de formación como lo hay de repente en Lima, o sea, eso no quiere decir de que no se pueda armar un buen proyecto, ¿no? Incluso ya viendo un poco a nivel de programación, las últimas películas que se están haciendo en el Perú, creo que las mejores han sido de regiones, ¿no? Una última, por ejemplo, Muña y Pacha, ¿no? Entonces, como que desmitifiquemos eso también, ¿no? Que en regiones, y citando porque ambos proyectos, Corriente y Atemporal, somos de regiones, o sea, podemos hacer buenos proyectos, podemos armar buenos proyectos y solo es cuestión de esforzarse y arriesgarse y darlo todo, ¿no? Como es así, ponerse el alma, como dice César Vallejo. Y tener Entonces, la responsabilidad así también es, la para responsabilidad ir hasta el de lo que se hace. final. Exacto, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Seguir muchos valores y que... Y cuidarse también, ¿eh? O sea, a veces uno se descuida a nivel personal. Y Claro. quizá, porque digo, a veces Eso, esto de sí. darlo todo, pues a veces Bueno, sí, sí, está sí, sí, sí. chévere, pero a Hay que veces por darlo organizarse. todo, pues uno se enferma, ¿no? O ese Y tipo de cosas. Y no está bueno, porque digo, si al final tú no claro, estás, encontrar como un equilibrio. ya quizás el proyecto también, si no están las personas que lo hacen, Ujú. si se enferman, si no se cuidan, pues ese proyecto Claro. no va a ser El tampoco equipo humano es muy sostenible, ¿no? importante, ¿no? Algo que también Sí, concluimos, ¿no? eso Que yo lo cuidar el pienso muy equipo reciente, humano. ¿eh? O sea, con Ujú. la pandemia yo siento que nos ha pasado factura a todos. Yo recién lo estoy sintiendo, por ejemplo. Y pues sí es algo que ya personalmente me he empezado a cuestionar, ¿no? Que tal vez tengo que cuidarme más y no dedicarle Ujú. tanto al encuentro. Que tampoco es que sea, o sea, digo, tampoco es que le voy a quitar mucho, ¿no? Entonces, sí, está Ujú. bueno eso, cuidarnos también a nivel personal. Sí, cuidarnos, ¿no? Hay que Son muchos cuidarnos mucho. aspectos en realidad, ¿no? Sí. Lo que uno tiene que tener en cuenta. Yo Y igual voy a añadir que me parece que generar comunidad y, o sea, mantener los lazos con las demás personas que están haciendo ujú, cosas es así súper es. importante. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos contigo, Corriente y Atemporal tienen muchas cosas en común y de hecho creo que es la primera vez que tenemos una colaboración directa contigo, ¿no? Bueno, una... Ya habíamos tenido un conversatorio antes, pero esta vez ya tan solo con Edward. Entonces... Claro. Pero Carmen sí estuvo invitada a Corriente, por Ah, es ejemplo. verdad, Claro, Sí, ¿no? claro, sí, sí, De, sí. de ida y Como vuelta, ¿no? realizadora, como realizadora. verdad, es Claro. verdad. Sí, sí, pero hablamos ya temporal, me acuerdo, o sea, Sí, digo, claro, de todo un poco. sí, sí, así sucede, ¿no? Es así como de ida y vuelta, así va pasando, ¿no? Y bueno, igual Ujú. tampoco, digo, tampoco tenemos que ser amigos de todos, no pasa, como en cualquier otro ámbito hay Sí, discusiones, hay tensiones, eso lo hay gente sabemos que no se quiere perfectamente. ver y a mí también me ha pasado y me he peleado, he perdido amistades también, o sea, Sí, digo, eso también pasa. O sea, es eso, la parte de gente la vida, ¿no? que lo tenga en cuenta, es parte de la vida que a veces simplemente hay personas con las cuales no se puede gestionar proyectos, o bueno, estás gestionando proyectos, pero a veces su temperamento no puede que el proyecto pueda seguir adelante, ¿no? También eso pasa, O ¿no? a veces simplemente no hay química, ¿no? A veces tenemos puntos de También, ¿no? vista No muy hay química para distintos, poder seguir adelante el a veces proyecto, son vemos las muchas cosas cosas. diferente y ya no se puede, porque al final, pues esas relaciones son afectivas, ¿no? O sea, digo, así como tener amistades o como relaciones Ujú. familiares, como relaciones amorosas, digo,
las relaciones son complicadas siempre, ¿no? Entonces digo, Sí. en la gestión pasa lo mismo también, o sea, porque Por sí, eso. son muy importantes las relaciones humanas, ¿no? Como decían, entonces también va a haber ahí cosas complicadas, complejas, Exacto. malos ratos, malos sabores. También hay que tener presente eso, ¿no? No todo es bonito, ¿no? No, no todo es color de Todo es rosa, color de rosa. efectivamente. Se No, sufre pues, también, pero se goza. más cuando tienes que hacer presupuesto. Sí. Pero bueno, igual invitamos, ¿no? Desde esta temporal y también desde Corriente a que los nuevos proyectos, la gente se anime a postular a los estímulos que otorga el Ministerio de Cultura, porque son muy importantes para poder llevar a cabo, pero que igual también busquen otras alternativas de financiamiento, que hay muchísimas, ¿no? O sea, ya sea de otros fondos, de otras entidades, ¿no? Y O también colaboraciones, colaboraciones alianzas. o iniciativas como crowdfunding y tantas otras formas de poder generar financiamiento que es importante, ¿no? Y Y que exijamos aprovechen también también. a las instituciones públicas como, o sea, ya no pensemos solo en el gobierno central, ¿no? Las Exacto, veamos municipalidades, los estas gobiernos entidades privadas, ¿no? regionales, Que también dan... ellos tienen el deber de hacer política cultural, ¿no? Y justo me parece que el anteaño pasado, si no me equivoco, se lanzó un plan de política cultural en el Perú desde Ujú, el Estado del 2020 al 2030, o sea, de 10 años, ¿no? Y dentro de ese ujú. plan, recuerdo que se mencionaba que se tenía que implementar fondos concursales a nivel de municipalidades provinciales y a nivel de gobiernos Ujú. regionales, por ejemplo. Es decir, Así es. Ahora que imaginemos lo cómo existe en mencionas, otros países, si ujú, tuviéramos opción de aplicar no solo a los fondos de DAFO, sino también a los fondos de nuestra municipalidad, nuestro gobierno regional, y es su deber, o sea, ellos deben cumplir esa función y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, hay que involucrarse a veces en ciertos procesos colectivos políticos o de incidencia, ¿no? Para exigir eso también a las personas que ocupan esos cargos, ¿no? claro, ahora que lo mencionas, si no me equivoco, en Piura se estaba como también tipo haciendo como o sea, como recién iniciando esta política, poniéndose en práctica, ¿no? Me parece. Y eso es bueno también, o sea, porque parte, creo yo, de la gestión cultural, ya para terminar, es, o sea, estar en constante, digamos, alerta, ¿no? A las cosas que pasan, ¿no? O sea, porque también parte de ver tu alrededor, ver tu contexto y seguir, ¿no? Fortaleciendo el proyecto, ¿no? Seguir eh, trabajando, ¿no? De eso también creo que se trata, ¿no? Sí, porque además la cultura es algo que atraviesa todo, ¿no? Es transversal. Entonces, no podemos estar ajenos a los procesos políticos, sociales, Exacto. aunque a veces nos cueste, ¿no? O sea, digo, a nivel personal, pues también Ujú. uno no puede a veces Mm. con todo eso, pero sí, inevitablemente tenemos que de algún modo a veces acompañar ciertos procesos de cambio, ¿no? Que al final la cultura que hacemos es también un agente de transformación social, ¿no? O sea, digo, no Formas, solamente estamos haciendo cine porque porque se nos gusta. restrinja todo lo que hacemos a lo que tiene que ver solamente con el cine, no, ¿no? O sea, sobre todo el cine no ficción acompaña Es procesos político. que exceden el cine, ¿no? Y que exceden la pantalla y que van más allá y que se involucran muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, como gestores, pues nos toca también eh, estar al tanto de eso y acompañar varios de esos procesos también, ¿no? Perfecto. Sí. Muy, muy chévere todo lo que hemos compartido aquí. Creo que queda para la posteridad, para la reflexión personal también. Muchas Ujú. gracias, Edward, por tanto. Y muchas gracias, chicas, también igual. Eh, bueno, nada, como esto ya vamos acá como 2 horas, así que es momento de cerrar el conversatorio. Agradecemos a la gente que nos haya estado viendo, que nos vaya a ver eventualmente, porque esto se va a quedar Que en lo Facebook, compartan. ajá, Ujú, se va a quedar para la comunidad. ujú. Y bueno, nada, eh, este fue un conversatorio realizado también como parte de nuestra devolución a la ciudadanía, porque fuimos beneficiarias de los estímulos económicos para el audiovisual del 2022. Y volver a reiterar el agradecimiento a todos. Y bueno, nos estamos viendo en nuestras próximas actividades. No se olviden de visitar la página web donde está nuestra muestra hasta el 27 de septiembre. Nuestra muestra, ¿me ayudas con el nombre, Adriana? 26, hasta el 26 va a estar estas películas que se hicieron en el taller videográfico de la memoria, que fue parte de la segunda edición que desarrollamos. Y la muestra se llama Entre Entre Raíces. raíces, memorias y escuchas. Sí.
Y también invitar a la gente que imagino que está interesada en hacer proyectos y hacer lazos, en participar de las actividades que organizamos, tanto Corriente como Temporal, como otros festivales y otros espacios, ¿no? Para casualmente conocernos entre todos y compartir más entre todos. Estoy seguro que mucha gente tiene mucho más que decir en esta discusión y futuras. Y nada, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a Edward, obviamente, a Corriente. Gracias, chicas, a ustedes por la invitación, por la conversación.